Última fecha después del empate de hoy. Lindo partido esta mañana en los Jardines del Quelito. Muy bien, ¿cuánto va Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite, indica Jorge. Que están empatando Rubiño y Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Carga Luqueño, que bien bajó Ramos el disparo. Atento el arquero. Fragueda no pudo controlar bien, se le va al fondo, tiro de esquina para el equipo visitante. Tupirubiza, 30 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Germán? Sergio Díaz. Va por arriba Luqueño. Y en el fútbol argentino, Unión de Santa Fe está perdiendo 1-0 ante Talleres de Córdoba, 63 minutos de juego. Ingresó en el segundo tiempo Ronaldo Martínez. Pase corto de Sergio Díaz sobre Quintana. Otra vez con el chico Díaz, el 10. La pelota de Balbuena retrocede todo. Vuelve a comenzar desde el fondo. Maíz para el conjunto de Luqueño. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Hizo ganar fondo de cancha Lautaro. Como se le termina yendo el balón al fondo. Tiro de portería para Rubiañú. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Sube Montiel, pero con falta. El árbitro pita la falta sin niño. Enredado el partido y ya con algunas entradas duras por momentos. Con ese inicio de penal inventado por Denis Benítez, que después a distancia del VAR por suerte pudo corregir, porque imagínate en el comienzo del partido tremendo error. Después se pisotó en Rodrigo Rojas y pinta ser un partido así bastante enredado. Creo que un gol le puede ayudar mucho el partido, que mejora un poquito el espectáculo, pero ya pasó de todo en casi 12 de juego y esto recién está comenzando en la Arboleda. Salida para el equipo de Luqueño. Incende los momentos con Upisa. Prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor. Ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Unisalta ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Alexis Villalba sube sobre el sector diestro del ataque de Luqueño. Frente al sector de donde están los hinchas del conjunto auriazul. Villalba tiene la pelota, se desmarca. Lautaro Comas pide también Ojeda sobre la zona derecha. La pelota le va quedando a Sergio Díaz de espaldas al arco. La marca de Lucena. Logra zafar el 10 de Luqueño. Díaz. El balón le va quedando sobre el sector izquierdo. Ahora con Balbuena. Balbuena campo rival. Levanta la cabeza, frena la marcha. Zafó de la marca de Rodrigo Rojas, que tiene que cuidarse. Tiene tarjeta amarilla. Va Balbuena al suelo, no hay falta. Logra recuperar Blasi para el equipo de Rubiañú. Fracción Parques de la Cordillera entre Atura y KQP. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, las camionetas al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock en redes @Volkswagen Paraguay. Sobre ahora finalmente un buen número por lo menos al lado de platea de los hinchas de Luqueño. ¿Cuántos hinchas más o menos estimas? En otro momento te llevan toda una cabecera, ¿verdad? Pero digo, para sábado a esta hora, ¿qué cantidad más o menos de la visita, Germán? Usted que tiene mejor visión aquí en la zona baja. De la visita y, a ver, sumando las dos mitades, digamos, más un pedacito allá de platea hacia el costado derecho, mirando lo que, comparando con la pantalla de televisión. Y, a ver, 500 personas como mínimo. Aparece más del lado del monitor. Y tenés razón, eso es porque, o sea, posiblemente pueda aparecer la segunda barra, por eso la división allí de la policía, ¿verdad? Creería que por eso, por una cuestión de seguridad, si es que aparece. Porque en los festejos el otro día... Así mismo es. Así mismo es, porque hay un pulmón importante de varios metros que actúa como divisoria en ese sector de lo que conocemos como plateas, aunque acá en Rubiañú le llaman preferencia visitante a esa zona que da de frente a los vestuarios. Y también, ¿sabes por qué te decía que había una tercera parte? Porque hay un tercer lugar asignado en esa zona de plateas para la delegación del Sportivo Luqueño, entre dirigentes, miembros del staff y demás trabajadores del club. Así mismo, ahí normalmente se ubica siempre el sector visitante, como bien decía la gente de staff, algunos que no fueron al banco y a los propios directivos en esa esquinita allí. Me parece que está en las malas, pero hablo de las malas. En la intermedia llevaba más gente Luqueño. Hay que ver ahí, es una realidad. Luqueño en intermedia y jugando en Feliciano Cáceres, pero ya habría que ver, porque uno mira así, pensé que era buen número, pero ahora que me dice Germán que está mejor, como que no es tanta. Cuidado con esta. Atención que se viene Lautaro Comas, hay que ver si está habilitado o no. De momento sí, le queda la pelota dentro del área. Ramos cayó, vuelve a levantarse Ramos, va Sergio Díaz, cruza bien en la marca
Termina despejando la pelota Cabañas para el conjunto de Rubio. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Van empatando Rubio y Luqueño 0-0. Seguro Chaco. Balón para el equipo local en su terreno. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita. Asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Saca Blasi, pero con muchas dudas. ¿Será córner o lateral, Germán? Córner. Tiro de esquina, lado izquierdo para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Creo que juega mucho el tema del horario. O el horario, la temperatura. Este partido, 2 horas menos, tenía un mejor marco para lo que significa el partido, tanto para Rubioño como también el propio Luqueño. Le va a pegar a la pelota sobre el sector izquierdo Sebastián Quintana. Quintana apunta finalmente para pegarle con la pierna izquierda, arco de la tribuna norte. Va por arriba el equipo de Luqueño, mejor el conjunto visitante que quiere plasmarlo. Atención en el marcador, pelota bien arriba, Villalba de cabeza a las manos del arquero Fraga. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Motos Buller, cuotas de 259.000. Chapa gratis, participas de la promo Bristol, te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Marcelo queda con la pelota descargando sobre la presencia del defensor Paul Riveros. Riveros tiene la pelota, eleva sobre la zona derecha otra vez con Marcelo Queda. Marca Montiel con golpe de cabeza, recoge el rebote Villalba. A la búsqueda de la pelota va Lautaro Comas, acelera Comas, gol en camino de Luqueño. Dentro del área, Comas se arroja al suelo oportunamente Fernando Chapa Martínez, tiro de esquina para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. La anterior y esta, 2 buenas apariciones de Luqueño en ataque. Nuevamente el sector derecho, picando con velocidad allí Comas, cuando venía al centro de la muerte, buscando allí la presencia del compañero. Justito apareció Chapa Martínez bloqueando esa pelota. Tendrá un tiro de esquina importante, el chanchón a su favor. Le va a pegar a la pelota Sergio Díaz sobre la zona derecha. Otro córner más, el cuarto de esta primera etapa para el equipo de Luqueño. Esta vez del lado derecho, pelota bien arriba, Villalba de cabeza no pudo. Le queda la pelota a Lucina, saca al volante de Rubiañú. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Roja, discúlpame Juan, roja para quién en Luqueño. Para el lateral izquierdo, Axel Balbuena, fuerte entrada sobre el capitán ñuense, el futbolista Ángel Lucena. El árbitro no dudó para mostrarle la tarjeta roja a Axel Balbuena, que hace el gesto de VAR, yo fui a la pelota, es lo que argumenta tanto al cuarto árbitro, el árbitro principal también, espera que se revea la decisión de momento. Expulsado Balbuena y queda con si fue la pelota, discúlpame Germán, fue la pelota y creo que llegó a la pelota. Pelota. Está en otra Deli Benítez. No puede ser. Primero inventa un penal y ahora saca una roja. Vos sabés que me da a pensar mal. ¿Cómo? No sé. Iba a decir algo, pero me callo, no. Me da a pensar mal. Hasta ahí iba a decir. Me da a pensar. Fue totalmente a la pelota. Sí. Como que parece que sí o sí tiene que sacar roja y hacer algo. No sé. Es muy raro. Arrancó con esa exhalación, arrancó tenso. Esa exhalación inicial allí para cuando iba a comenzar la pelota. Se lanza directo al balón y después se da el contacto por la acción fuerte. Pero es pelota, va directamente a la pelota. Tranquilo, allí le dice Rodrigo López. Bueno, tranquilo, se va a analizar. Cada vez que vemos es pelota. Después pelota. Es un golpe contra Lucena, sí, porque. Sí, pero ¿dónde va a meter la pierna? Claro, no, pero déjame terminar Luis. Va directamente a la pelota con vehemencia. Los dos van al choque, por eso se termina cayendo Lucena, que es viejo zorro del desierto, también se lanza como si fuera que le partió. Pero definitivamente aquí del VAR le tienen que corregir. ¿Quién es Martínez o quién es Lucena, Germán? Exacto, el capitán de Rubio Ñu, para quien Derlis Benítez ya pidió el ingreso de los camilleros para que a bordo justamente de la camilla lo retiren. Se lo ve muy dolorido, al menos se lo ve así, no sabemos si es que realmente se siente de esa manera, pero se toma mucho de la pierna derecha. El capitán ñuense, por eso lo van a sacar a bordo de la camilla, no puede ponerse de pie de momento. Se dio un contacto, pero primeramente pelota. Después sí es que se dio ese toque, se dio ya después. Felipe Jiménez dando algunas indicaciones. De momento no hay llamado, Germán. No hay.
De momento no hay. Y Axel Balbuena que sigue en campo de juego, Jorge. Él quiere que se revea la decisión. Derlis López, un árbitro que también ya tiene experiencia en el VAR. Y extrañamente hasta aquí no hay llamado. Hasta aquí no hay llamado. No hay llamado, ¿verdad, Germán? No hay hasta ahora. Ahora se acerca también Lautaro Comas, se acerca Villalba, se acerca por detrás también el futbolista argentino Viekniak. Le hablan al árbitro que por favor revea la decisión a través del VAR, que converse con su árbitro VAR, Derlis López, que no es justa la expulsión del lateral izquierdo Balbuena. De momento se mantiene la decisión de dejar con 10 a la visita. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 20 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Germán. Hay llamado VAR. Y tendrá que cambiar de vuelta su postura el árbitro principal del partido. Que en 20 minutos, 2 pifiadas grandes. Primero inventó un penal al minuto y ahora sacó una roja que no es. Está en otra cosa Derlis Benítez. Señores de la dirección de árbitros, está en otra cosa. Pelota. Es más, en ningún momento le toca donde supuestamente Lucena está lesionado. Lucena... Nada, no pasó nada. Sí, y en la derecha se tomó hace rato. Y con suerte la pelota. Nada, no pasó. Fue un choque, sí, cada tacleado después, pero eso ya fue producto del golpe, porque los dos van en búsqueda de la pelota en el choque. Pero es pelota, señor Benítez. Está en cualquier cosa el árbitro. Definitivamente en 20 minutos 12 errores graves que le está salvando hasta aquí el VAR. Si es que en esta le llaman, porque ahí dice tranquilamente posible no tarjeta roja. Veremos qué define Germán. Ya se decidió Derlis Benítez. Ahora da media vuelta, se dirige nuevamente al campo de juego. Confirma la tarjeta roja, expulsado entonces Axel Balbuena, queda con 10 el Sportivo Luqueño. ¿Muere o queda con la suya, como quieras, Jorge, el árbitro central Derlis Benítez? Y eso que le llamaron del VAR. Esto no puede ser, señor del tribunal, de costumbre del tribunal, esto no puede ser, señores. Ever Aquino y su equipo, no puede ser. Del VAR le están llamando para que analice, pero definitivamente es terco, cabeza dura, Derlis Benítez, que repito, me da a pensar mal este tipo de situaciones, que arrancó primeramente inventando un penal y ahora esto, no puede ser. Y a partir de aquí se le va el partido, se le va a ir el partido al árbitro del partido, que ya arrancó con dudas, le termina expulsando, para mí de mala manera a Balbuena. Expulsado Balbuena, señor, y sentido Aguilar. Está en el suelo Aguilar, por ahora 0-0. Caricia Tapos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontranos en redes sociales o llamanos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. El partido está 0-0, tiro libre para Rubio Ñu. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. Y se retira pidiendo disculpas allí Balbuena. Tiro libre para el equipo local en su campo. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto Bancop. Crece desde la raíz. Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados. Válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota le va quedando en la salida. En el fondo Vallejo jugando para Blasi. Toca la pelota para Fragueda, otra vez tocando con Vallejo por el medio para Ángel Lucina, que acaba de retornar al campo de juego. La pelota le va quedando de espaldas a Rodrigo Rojas, juega para Lucina, toca en su terreno Rubio Ñu. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Por la fecha 5 de la intermedia, Resistencia Sol de América, mañana a las 10 en el Tomás Vegán Correa, y a la misma hora General Caballero Juan León Mallorquín recibe Independiente de Campo Grande en el Caarendú. Mueve la pelota Fernando Chapa Martínez, levantando el esférico sobre la banda derecha con Rodrigo Rojas. Descarga para Rodi Ferreira. Ferreira dentro del área, busca Montiel. Intenta atención Jiménez, le queda el gol a Montiel, va a rematar. El arquero, el rebote, otra vez el golero. Se queda Aguilar con el esférico. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britannia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Pilleta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va sacándola. ¿Quién queda como lateral por izquierda en el equipo visitante? Ramos.
Provisoriamente Ramos, aunque ya calienta Álvaro Martínez. En segundos más ingresará el que sí se desempeña como lateral izquierdo de oficio. Casaca 34 para el Jorge. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Jorge. Señores, empatan Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Con 10 Luqueño por la expulsión para nosotros de manera errónea de Balbuena. Se vendrá la variante Luqueño, estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 34 Álvaro Martínez. Se acaba el partido para Sergio Díaz, el hombre de la casaca 10. Es el primer cambio de Hernán Rodrigo López en el Chanchón. Muy bien, Martínez por Díaz, la primera variante en el equipo de Luqueño. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización Centro Industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Comprando 4 cubiertas Cubo, tenés 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en Redes Cubo. El partido 0-0. Smart TV Daño con Bueno, uno con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro segundo nivel Bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premiums de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. Moviendo Rubiñún en su terreno, el partido está 0-0. Los martes son días de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito Visa Clásica, Oro o Cabal. 15% de descuento. El Ahorrazo Supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda tu red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Con 10 Luqueño expulsado, Balbuena, señores. 0-0 Rubio Ñu, Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming Sistema Prepago, Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Volvió Pica Lucena, se fue al hospital después de ese tremendo golpazo que para él. Casi le sacó la pierna al jugador luqueño Germán. Sí, volvió a la cancha, está con 11 Rubio Ñu, Jorge. Y vos sabés que cuando todavía se dirimía la decisión acerca de la expulsión o no de Axel Balbuena, cuando Derlis López conversaba con Derlis Benítez en el bar, le mostraba a Ángel Lucena ya a un costado del campo de juego a los suplentes de Luqueño lo que le pasó y se reían de él. ¿Qué te va a pasar? ¿Qué te va a hacer eso en una entrada así? Si mi compañero fue a la pelota, más o menos lo que le decían los del Sportivo Luqueño, como riéndose y burlándose de los argumentos de Lucena como para sostener que está bien la expulsión de Balbuena. Se dio esa particularidad ahí, esa conversación al costado del campo de juego, cuando después el árbitro Benítez determinó y se mantuvo en su decisión de expulsar a Balbuena. Después quiero ver el informe arbitral y qué sucede. Tiene que ser por lo menos ir al freezer, no solo lo que resta de este torneo Rotura, sino el inicio del clausura igualmente. Ni siquiera tiene que ir a la intermedia porque así les puede perjudicar a cualquier equipo. Para mí, de esta manera no es árbitro apto para primera división de mi Benítez. El partido está 0-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al Albirroja. Ron Fortín, Cocos Euriones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Buscando Luqueño con Lautaro Comas dentro del área, coloca centro. Atención, va remate de Quintana, le pegó mal con la pierna zurda. Tiro de portería para Rubio Ñu. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Mañana por la intermedia Resistencia Sol de América, General Caballero en Juan León Mallorquín recibe Independiente. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bemay Flores. Subiendo, atención, sobre el costado izquierdo, metiéndose en diagonal para ahora Montiel. Montiel juega para Chapa Martínez, apertura por la derecha. Se muestra Rodrigo Rojas con el esférico, pase corto para Rodi Ferreira. Rodi quiere colocar el centro, la pelota le va quedando por ahora Rodi Ferreira. Cabañas levanta centro, las manos de Aguilar. Bloquea hasta un 94% del calor con Santec y Ball. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, se pone muy 29 clavado, primera parte, 0-0. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy Ferropar, construyen contigo. Rodrigo
Rojas cruzando mitad de terreno, está cargando el conjunto Libertad. Rodrigo Rojas se equivoca, quiso descargar en Rodi Ferreira, pelota al fondo. Es saque de meta para el equipo visitante. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro aceite indica Jorge. Señores, empatan 0-0 Rubiañú Luqueño. Su seguro Chaco. A sacar Aguilar para la visita. BCP, la marca del grupo Luminotecnia, con soluciones en iluminación, LED, climatización, protección eléctrica. BCP, conectando tu vida. App Ovo presenta reconexión y reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en appovo.com.py. Fernando Martínez descargando para Rodi Ferreira. Ferreira con la zurda. Eleva con la pierna izquierda. Atención, corre Montiel. Buena marca por parte del lateral derecho Alexis Villalba. Y se viene con todo Luqueño. Villalba juega por abajo para Lautaro Comas. Ataca ahora metiéndose Ramos con Ojeda. Se equivoca Ojeda. ¿Qué dice el árbitro? Será tiro de esquina para Luqueño. Tupiru Villa, 30 años, llenando tu hogar de felicidad. Y a pesar del hombre menos intenta, busca también Luqueño. Le está costando un partido extraño de Rubiañú. Hasta aquí poquito en cuanto a la ofensiva. A ver qué pasa con el juego. A ver aquí con Comas buscando esta acción. Allí vienen los centrales. Cierto, extraña mucho en Maggi, principalmente en unos balones allí. El goleador que tiene el cuadro azul, pero tiene buena presencia con sus centrales que buscarán aquí el cabezazo. Le va a pegar a la pelota Lautaro Comas sobre la banda derecha. Atención, va por arriba el conjunto del Sportivo Luqueño que quiere el primero. 31, cerca de los 32, ordena Derdis Benítez dentro del área. Riveros Viesmian. Está también Lautaro Comas. Vendrá el córner sobre la banda derecha para el conjunto de Luqueño. ¿Qué espera Derdis Benítez? Ahora sí, va al centro, pelota arriba. Pedían falta, no dice el árbitro. Salida para Rubiañú. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 tendrás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Salida para Rubiañú. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mil empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mil empeños. Saque de meta para el equipo de Rubiañú, 0-0. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel. Escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud. Con el respaldo de Copesipar. Termocalentadores Peiza, calientan más litros por hora, presiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo FB. La pelota le va quedando mitad de terreno allí cerca del área. En realidad ahora Martínez, todo anulado. Tiro libre para el equipo de Luqueño. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada. El Quincho con amigos Osado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Veremos si para el segundo tiempo alguna variante realiza Rubiañú. Digo, al tener un hombre más deberá proponer en condición de local. Es un partido hasta aquí bastante parejo, pero Luqueño, a pesar de tener un hombre menos, insiste, busca con Coma principalmente, que es una pieza clave allí sobre el sector derecho. Desde la interés de la fuerza igualmente dentro del partido. Aprovechando, Germán, quiero estar con el banco de Rubiañú. ¿Qué opciones tiene Felipe Jiménez de cara al segundo tiempo con opciones en ataque después de este avance? Está cargando, atención, se mete Cabañas, buen pase para Rodrigo Rojas, pica Rodrigo, cerca del área, otra vez para Cabañas, va a colocar el centro, Cabañas encarosa, fue de la marca de Ramos, Garófano de cancha, va a elevar el centro, marca Martínez, insiste Cabañas, tiene la pelota, el centro, pelota al área, salta, pero no pudo conectar, chapa Martínez allí con Montiel, hubo falta en ataque, tiro libre para Rubiañú, niño. Un cierto desorden aquí, Montiel principalmente, porque era buena la proyección por la derecha allí de Cabañas, el centro, no llegó bien Montiel, terminó cometiendo la falta. Y ahora sí, Germán, opciones del medio para arriba que tiene Felipe Jiménez de cara al segundo tiempo. Del medio para arriba tiene Jiménez a Stevens Gómez, a Juan José Jiménez, a Pablo Ayala, que tiene un poco más de características defensivas él. También está Gustavo Mansur. Más ofensivos tiene a Octavio Alfonso y a Anderson Leguizamón. Y ya los que son delanteros tiene al argentino Mauricio Roldán y a César Villagra. Mucho también en cuanto a nombres no tiene Rubiañú en medio por arriba, pero alguito creería que va a cambiar, así como también con 10 sigue dando pelea el Auriazul, ¿sí? Sí, no, recordando también que no cuenta con William Mendieta, el profe Jiménez, teniendo que se había retirado lesionado, una molestia muscular.
tiene como problema en ese sentido William Mendieta, el 10 ñuense, por eso no es tenido en cuenta para este encuentro con Luqueño. Es verdad, baja de consideración también para este partido, así como está lo de Mayer, el lado de Luqueño, por la importancia. Mendieta, que el otro día hizo un pase de gol y después se fue lesionado ante San Lorenzo. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Que están empatando Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguros Chaco. Con 10 Luqueño expulsado, Balbuena del equipo visitante. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, paraguayo como vos. San Justo Hierro, los planchos, las chapas y mucho más. Acceso Sur Casi Perpetuo, Socorro Ñembe. Vintas al 0983 3088 13. Redes en San Justo Hierro. Fernando Chapa Martínez tiene la pelota, punta Martínez, se aproxima a la área, descargando para Cabañas, quiere colocar el centro. Va con todo Rubio Ñu, que quiere aprovechar el hombre de más dentro del terreno con Rodrigo Martínez. Buen pase para Cabañas. Cabañas cerca del área, la pelota, atención, le queda Lucena. Quiso definir con golpe de taco, pasó cerca Niño. Cerquita en esta, por eso se enoja Aguilar, le llama la atención de la zona izquierda de la defensa, donde allí está Martínez sobre el perfil izquierdo. Era buena la jugada sobre el sector derecho con Rojas. La presencia igualmente de Cabañas y en posición casi de 9, pero lanzando un taco allí Lucena. La pelota pasó cerquita del poste derecho. En esta sí llegó Rubio Ñu. Por eso se molestó bastante Aguilar con su defensa. Saque de meta que favorece al equipo visitante. Por Copa Libertadores, este martes 5 a las 19, Rosario Central recibe a Libertad por el Grupo H. 36 clavado, primera parte, 0-0. Yogur natural de Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos, más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Convocatoria 2026 posgrado. Formate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quiero liderar, así es la americana. Mitad de terreno, la falta sobre Lucina, buscando la salida Rubio Ñu. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ojo que corre Montiel, quiere ganar fondo de cancha. Pase de Carlos Jiménez, va Montiel, punteo larga. No puede contelar para enviar al centro, falta de Jiménez, va a ser amonestado. Otro más en Rubio Ñu, Germán. Exacto, junto con Rodrigo Rojas. Ahora Carlos Jiménez es amonestado, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en lo que va del encuentro. Tiro libre para Luqueño en su campo. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín, Coco, Señuanes, Café Tradición, grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. El lunes se cierra la quinta fecha de la intermedia con 2 partidos. Fernando de la Mora, Tembetaría en el norte, Santana y Benjamín Aceval. Camiones JM se ha adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chaco Mira Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin C levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin C, donde hay salud, hay todo. Va a sacar la pelota Aguilar para Luqueño, el juego 0-0. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Respaldamos tu tranquilidad con coberturas para tu auto, tu hogar y tu familia. Consulta hoy mismo y viví el respaldo. Panal Seguro, sentí la confianza. Alfredo Aguilar, pelotazo largo sobre la banda derecha, busca Lautaro Comas de cabeza, responde el recién amonestado Jiménez, saque de costado cerca del banderín para Luqueño. Tu Pirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. 38 clavado, partido que está 0-0. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya. Caja Mutual. Vine a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slot. Estamos en slotdelsol.com. Se mete sobre la zona derecha reclamando algo Lautaro Comas. Ahora sí, se va a ejecutar el lateral para el equipo de Luqueño, buscando el primero de visita. Catedral Weekend, hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Va a levantar el centro desde el lado derecho Villalba. Pelota que cae al área de Rubio Ñu, golpea de cabeza Lucena. Insiste, atención, cerca del área Quintana. Corte, viene en el fondo Jiménez jugando para Montiel.
Montiel dejando para Steven Pérez al suelo. El árbitro de Casino, hay falta. Ojo que va Villalba recogiendo el rebote. Carga Luqueño cerca del área. Emerge desde el fondo Vallejo despejando para Rubiañú. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energigas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energigas. Salida del equipo de Rubiañú con Ferreira sobre la zona derecha. Para los momentos simples, elegí Plancho su pizza. Práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Pizza, calidad desde tu origen. Unisal, sede central España 330, Santorín, sin finales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. ¿Cuánto va de fútbol, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite, indica Jorge. Señores, empatan Rubiañú, Luqueño 0-0. Y su seguros Chaco. Con 10 la visita por expulsión de Balbuena, lateral izquierdo. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camionetas al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promo hasta agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Falta de Aldo Maíz en mitad de terreno cuando siguió a Cabañas. La advierte el árbitro que le puede sacar la tarjeta. Maíz que también le reclama al juez, señores, tiro libre, mitad de campo, tiro libre que favorece al dueño de casa. Pusieron Maltualia su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios, templados, DBH, laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Vamos, dice Hernán Rodrigo López, entrenador visitante, dando indicaciones a su futbolista cuando va Rodrigo Rojas. La pelota pasa por los pies de Fernando Chapa Martínez, la apertura sobre la zona derecha para Cabañas. Levanta la cabeza y también la pelota Cabañas. Saca como puede con la pierna izquierda desde el fondo. El defensor Paul Riveros cuando va Steven Pérez, apunta, giro, le pegó mal Steven Pérez en esta donde llegó el equipo ñubuense, niño. Perdiendo la referencia me parece del arco porque pensó que tenía espalda de él, pero la verdad se fue lejos. Paró contra el pecho, la jugada allí el centro, giró, pero el arco estaba en otro lado. Se termina equivocando en esta el 9 de Rubiañú. Le salió cualquier cosa en esta Steven Pérez. Repito, no jugó en el partido de Rubiañú y más que tiene 11 jugadores, así no está aprovechando porque desde los 20 está con uno menos Luqueño, se fue mal expulsado, dicho sea de paso, Axel Balbuena. Cerca de los 42, primera parte, 0-0. Mega ofertas en Bristol, iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 369.000. Lavarropas Midea, 6 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Tavos Main hace 12 años y está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Está cargando Luqueño, la pelota le va quedando, atención a Ojeda, quiso filtrarla sobre Lautaro Comas, que le indica algo justamente a Ojeda, que pide disculpas. Despeja Lucina, pelota de Rodrigo Rojas, apertura sobre Montiel. Va Montiel sobre la zona izquierda, el mano a mano que le va a proponer allí a Aldo Maíz. La pelota en poder de Rodrigo Rojas, gira, coloca centro para Pérez. De cabeza cerca, la chance más clara del partido. Steven Pérez de cabeza, llegó Rubiañú, niño. Esta vez sí, por izquierda, desde la proyección del centro con Jiménez, el cabezazo sobre el travesaño de Pérez, el grandote delantero que tiene Rubiañú. En la anterior no fue buena la definición para el contrapecho y esta vez apareció de cabeza sobre el travesaño. Parecía buena esta chance para Rubiañú y sorpresivamente no fue Jiménez sino Rojas, Rodrigo Rojas, el que ganaba sobre el perfil izquierdo. Saque de meta para Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales y llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Rodi Ferreira dejando para Vallejo. Se complicó Vallejo, le sacaron la pelota. Va Ojeda, le queda algo a la Comas, no pudo girar. Atento para la marca, repele desde el fondo Chapa Martínez. Saca la pelota desde el fondo. Cabañas para el equipo de Rubiañú. En Concasa, cada ladrillo tejogramo de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. Y aquí, ¿qué pasó nuevamente? Está bastante sentido Maíz, pero hay que ver definitivamente. Más bien se lanza y con la rodilla le termina tocando Cabañas, un golpe fuerte. Pero circunstancia del propio partido. Allí el golpe bastante fuerte que recibió en la cabeza del jugador luqueño impactó sin querer la rodilla Cabañas allí en el hombre de Luqueño. Fútbol paralizado.
Mega descuentos hasta el 60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers, representa y distribuye Britan S.A. 44 clavados, se va levantando de a poco el centrocampista visitante Aldo Maíz. Es una realidad, aquí le tienen que decir al árbitro los del VAR, tienen la imagen. Yo no digo que es para expulsión ni nada, sino decirle, recibió un golpazo en la cabeza, asistencia como mínimo. Tardó muchísimo el árbitro para dar el ok a los médicos, recién ahora, después de haber recibido tremendo golpe en la cabeza. Aquí me parece que rápido sus propios compañeros tienen que advertir esta situación al árbitro del Ibení, que recién ahora dio el ok, están ingresando a los médicos. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite, indica Jorge. Rubio Ñu Luqueño, 0-0. Su seguro Chaco. Monumental. ¿Cuánto más, Germán? 5 minutos más en principio, Jorge. En principio hasta el minuto 50. Veremos si con este parón por la atención a Maíz en campo se adiciona un poco más. Pero en principio hasta el minuto 50. Muy bien, 0-0 el partido. Panestelar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villa Tauro y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco, por eso elegí Baterías Barda. Con tecnología Powerframe y su fuerza de arranque, elegí Barda. El martes por Copa Libertadores, Rosario Central Libertad, Grupo H a las 19. El jueves también por Copa Libertadores a las 23. Junior frente a Cerro Porteño en Colombia. Smart TV Dayo de 43 pulgadas puede ser tuyo en 18 cuotas de 74.500 guaraníes. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial del Albirroja. De momento va a quedar con 9 luqueños y Germán. Quiso retirarse por sus propios medios Maíz después de ser atendido por los médicos, pero vos sabés que parece que sintió un mareo y volvió a caerse al suelo, quedó tendido, por eso el árbitro pidió que ingresen los camilleros para que lo retiren a Maíz. Quedó aturdido después del golpe en la cabeza que sufrió el volante central de Luqueño. Por las dudas ya calientan algunos jugadores ante la posibilidad de que pueda ser cambiado. Muy bien, va a continuar el fútbol, por ahora con 9 luqueños. Lo están asistiendo a Maíz a un costado del terreno de juego. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. Y le ahorrazo supermayorista, compra más, paga menos. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Se va metiendo sobre el sector izquierdo Vallejo. Vallejo juega para Jiménez, este para Montiel. Dentro del área, Pérez para el gol, tiró afuera. Afuera el remate con la zurda de Pérez, que se metió en diagonal, cabecera del área, le pegó mal afuera, Niño. Esta fue clarita, solito esta vez, no en el juego aéreo, sino en el zurdazo. Otra vez Pérez. Es el mejor momento de Rubio Ñu. Las 3 Pérez. La anterior había parado contra el pecho, giró con pierna derecha, no fue buena. De cabeza y ahora esta con Jiménez ganando por izquierda. De una, allí aire, tremendo zurdazo, pasó cerquita del ángulo derecho. Esta sí, estuvo allí a nada. Es el gol de Rubio Ñu. Comienza a apurar en el cierre de la etapa el cuadro local. Y retorna Maíz en el equipo de Luqueño. 0-0 el juego. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguros siempre te acompaña. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Ramos comete falta sobre Fernando Martínez, que quiere agilizar. 48 clavado en principio hasta los 50. El partido 0-0 Luqueño con 10 expulsado Balbuena. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial del Albirroja y del fútbol paraguayo. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Bemay Flores. Va recogiendo por el medio la salida de Quintana para Luqueño, jugando para Paul Riveros para Viesniada. El defensor argentino le va con la pierna derecha, la pelota toma vuelo, cobra altura, va con destino a Ojeda, no va a alcanzar. De manos repone cerca del banderín el equipo de Rubio Ñu. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pisamos 49, primera parte, 0-0.
Bloquea hasta un 94% del calor con Santa Ball. Encontrarlos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. A la búsqueda del gol va Rubio Ñu antes de que termine la primera etapa con Rodrigo Rojas, que va ganando fondo de cancha sobre el lado zurdo. Quiere colocar el centro. Bloquea en la marca. Despejando como puede Alexis Villalba. Insiste Rubio Ñu, es lo último. Va a colocar el centro Vallejo. Retrocede todo con Blasi. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Materiales para la construcción, Ferropares es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropares a 43 años construyendo contigo. 30 segundos y termina la primera etapa, lo entienden que Lucena. Va corriendo Lucena cerca de Lara, se equivocó, se apresuró y terminó regalando la pelota. Alfredo Aguilar deja correr, señores, salida para Luqueño, se acaba la primera etapa. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Abobo presenta recolección y reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. ¿Cuánto va de fútbol? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, primera etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Están empatando Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Sacando la pelota Fragueda, se apura el árbitro, mira su cronómetro, me parece que adiciona uno más o no, Germán. Así es, al final va hasta el minuto 51 de esta etapa inicial, Jorge. Saque de costado, campo rival para Rubio Ñu. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol Vamos. Acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descarga la Copetrol Vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 tendrás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Se asocian Cabañas y Ángel Lucena. Se equivoca Lucena. Aprovecha Sebastián Quintana y responde Luqueño y pica solo Ramos. Si lo ve Quintana puede estar el gol. Ramos. Marca Blasi cuando iba la devolución para Quintana. Tiro de esquina para Luqueño. Tupi Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Habrá tiempo, le va a pegar Quintana. Plan Neo Plus, 400 megas de velocidad simétrica y Neo TV gratis, 48 canales paraguayos e internacionales, 150.000 guaraníes al mes. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeños. Esta última se enojó Blasi con la defensa, pero principalmente con el medio campo. Con qué facilidad perdieron esa pelota. Ganó Luqueño de tiro de esquina, que con uno menos quiere cerrar la etapa con un gol. Va Comas el centro, pelota arriba, casi se metió, casi gol olímpico. Marca Steven Pérez allí como un zaguero, despeja al fondo, de vuelta, córner para Luqueño. Tupi Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Pese a las buenas intenciones de los futbolistas de Luqueño, ya no hay tiempo, no se va a ejecutar el córner. Final de la primera etapa, final de la primera fracción. Señores, el Arboleda, Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario intermedio de Jorge El Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Me acerco a Thales Wastowski, el golero brasileño de Rubio Ñu. Habla en preferencia. Ellos le ganaron una vez nomás. Franco, nuestro arquero, reaccionó muy bien. El partido está para nosotros. Ahora que estamos con un jugador a más, tengo certeza que el profe va a arreglar las cosas que necesita y en el segundo tiempo vamos a hacerle gol y salir con la victoria. Lo importante va a ser mantener la tranquilidad, ¿verdad? Tal vez no desesperarse, porque eso puede jugar una mala pasada, ¿no? Sin duda, es un partido que sabemos que va a ser duro, un partido de 6 puntos, pero creo que los muchachos están muy bien mentalmente, físicamente, espiritualmente. Les veo a nuestro equipo muy bien parada y creo que falta el gol nomás. Ya tuvimos algunas oportunidades, lastimosamente no salió, pero creo que en el segundo tiempo va a salir este gol la victoria. Y aprovechar la ventaja numérica, ¿no? Para poder conseguir el gol y quedarse con los puntos que son más que importantísimos para este equipo. No, sin duda. Ahora hay que aprovechar un jugador a más, ¿verdad? Y saber manejar el partido con esta situación. Y después, obvio que no podemos no distraer. Luque es un gran equipo, una pelota en contra que es su fuerte y puede hacer el gol. Entonces hay que estar atento, hay que estar despierto y aprovechar esta ventaja y hacer el gol y salir con la victoria. ¿Para cuándo estarías ya a total disposición del profe Felipe? Hoy volví a entrenar con todo, muy feliz. Logré hacer todo, pegar el balón, que es lo que más me generaba dolor.
y hoy volví. Ojalá que el lunes ya esté 100%. Estoy ahora por el cuerpo médico me libera 100%, pero el más rápido posible, porque nunca tuve una lesión y es algo que a mí me mueve mucho la cabeza, la verdad. Gracias, Tale. Le dan la palabra Tovsky, el arquero brasileño, que por lesión no está pudiendo ser tenido en cuenta por el técnico Felipe Jiménez. Él había sufrido una pubalgia, Jorge. Ya este fin de semana logró superar esa lesión, empezó a entrenar desde hoy y ya se prevé solamente su reacondicionamiento físico para que desde ahí en adelante pueda ser tenido en cuenta nuevamente por Felipe Jiménez, el técnico ñuense, quien a propósito cuenta en la banca de suplentes con Tomás Canteros, el arquero argentino auxiliar, también con Jorge González, Pedro Álvarez, Juan José Jiménez, César Villagra, Stevens Gómez, Anderson Leguizamón, Octavio Alfonso, Pablo Ayala, Rodrigo Alborno, Mauricio Roldán y Gustavo Mansur. Por su lado, Hernán Rodrigo López cuenta con Francisco Mongelós, el arquero de emergencia, también con Adrián Brizuela, Kevin Pereira, Giovanni Bogado, Oscar Ruiz, Fernando Benítez, Ángel Benítez, Santiago Ocampos, Jonathan Díaz, Tiago Franco y Alan Pereira. Recordando que el Sportivo Luqueño realizó ya su primera modificación. Rodrigo López introdujo a Álvaro Martínez por Sergio Díaz, así que ya utilizó una ventana y un cambio el técnico uruguayo, Jorge. Correcto, gracias Germán. Vamos a regresar luego para el segundo tiempo, de cara a lo que se vendrá, la segunda parte allí para este partido que hasta aquí tuvo de todo menos, sí, lo más importante, el gol. Siempre hay algo que está faltando, porque siempre es ese toque diferente. Es la salsita, el tallarín, dirían por allí. Sí, totalmente. Están activos muchos hinchas, están hablando mucho aquí en la zona de preferencia, sí. Pueden ir en la esquinita a charlar o tomar un café dentro de la jornada bastante agradable, porque uno necesita estar concentrado, atento dentro de lo que se viene. Porque si vas a estar atento a los que te escriben de afuera, ya vamos a estar en otra cosa. Saludo a Diego Iván Latorre, oyente fiel nuestro, está en sintonía. Él es formoseño. Saludo para el colega Diego Iván Latorre. Saludo para él allí en Formosa, Argentina. Saludo, presidente del Círculo, la versión Formosa de Argentina. Saludo para él, reportando sintonía. Dicho sea de paso, hincha de San Lorenzo de la Argentina. Hablando de eso, después Rodríguez va a autorizar cómo está San Lorenzo también, que Gil está lesionado. Pero eso ya se verá más tarde. Vamos nuevamente al partido. Rubio Ñu y Luqueño. Hasta aquí con un deficitario arbitraje de Elis Benítez. Entró a enredarse al comienzo. Al minuto inventó un penal. ¿Por qué eso hizo? Inventó un penal. O lo primero que dije antes, mañana primero va a tener que ir al oftalmólogo. Sí, domingo. Molestarle a su doctor y que vaya allí. Porque inventó un penal y después una roja. Y lo peor es que le llaman del VAR, le muestran la imagen y él se ratifica. Cuando desde el VAR le están llamando, le están dando una mano para que no tenga semejante error. Y él, testarudo, cabeza dura, dice, no, es roja. Al comienzo vio un supuesto brazo allí de Blasi en contra de Villalba, que hizo un acting. Vamos a hablar más fácil para don Juan, que nos está escuchando. Don Rico, saludos, dicho sea de paso, mi padre siempre en fiel sintonía. Un lado actoral, se lanzó, se tiró, simuló Villalba a minutos. Compró esto el árbitro del partido, pita penal, claro, le llamaron del VAR, le mostraron la imagen y no hay penal, le dicen allí a Elis Benítez. En esta, sí, hizo caso al VAR. Pero ¿qué pasó después? 19 minutos después, a los 20 del primer tiempo, porque el otro fue al minuto. Va con todo, pero al balón Valbuena después se da el contacto con Lucena. Viejo zorro, experimentado. Se lanza, se tira como si fuera que le partió la pierna. Es más, en un momento se nota que al propio médico se tapa la boca y le dice, no me está pasando nada. Estoy aquí esperando que le echen al rival. Hasta eso se observó en el monitor. Pero no. Le llaman desde el VAR, analizan, ven la jugada y él se ratifica. Cuando claramente le llaman para una posible no roja.
Pero Denis Benítez, repito, que entró en otra frecuencia en el partido, está perjudicando al espectáculo, no solo al Sportivo Luqueño con esto, con el hombre de menos, sino al espectáculo, porque al inicio iba a inventar un penal, porque hizo así, inventó, después le salvaron del VAR, después volvieron a le tiraron nuevamente una soga, pero no, él dijo que era para roja, cuando sus propios compañeros del VAR le están llamando a darle una mano. Con uno menos Luqueño, así todo peleó, luchó, si bien sobre el final las dos últimas situaciones claras fueron para Rubio Ñu, un cabezazo de Steven Pérez y después un zurdazo que pasó cerquita del poste derecho en situaciones que se fueron presentando. Hasta aquí ambos se bloquean, no sé si le sirve mucho a uno y otro, a Rubio Ñu y a Luqueño este empate, porque es un juego directo, por allí un poquito a Rubio Ñu, pero hay que ver para lo que viene en condiciones locales, en realidad no tanto, porque si miramos también el tema de que está con uno más, debería de aprovechar esto y más en el segundo tiempo. Ojalá lleguen los goles, las emociones, pero repito, totalmente desvirtuado, con una roja que no fue, y hoy con el elemento vital allí del VAR no tuvo esa lectura necesaria, porque hay veces que la información no llega allí arriba. Cuando hablamos allí arriba es la cabeza, el cerebro, le cuesta pensar, o muchas veces son, repito, testarudos, cabezas duras, y ellos no mantienen la razón. Y eso que su propio compañero le está llamando, analizar, mira este ángulo, mira la otra, y él dice que es para roja. Pero bueno, ya veremos si cuánto tiempo descansa a partir de aquí. Para mí ya no debería pitar más todo este torneo de apertura el árbitro del partido. Que descanse, lo que vaya al freezer del Mundial. Iba a decir que vaya a la Liga del Interior, pero no se merecen ir a la Liga del Interior estos árbitros, y mucho menos la intermedia de otra categoría. Porque te están mostrando, amigo, te están acercando aquí, tener el elemento, mirar la imagen. No, él se mantiene, es roja. Primero llega la pelota. Esto es fútbol. Me gustó, Juancito, ¿sí? No hay peor lucido que el que no quiera ver. Bueno, ese es el Benítez. Pero bueno, es una situación que ya el propio departamento arbitral debe de estudiar y analizar qué pasa por las cabecitas de cada uno de nuestros árbitros, porque la verdad les deja mal parado, les deja muy mal parado. 0-0 hasta aquí. Rubio Ñu Luqueño con un comienzo bastante grosero, voy a decir eso, bastante grosero para el espectáculo, dañando el comienzo del partido, viendo solo cosas que él vio, que después en una le corrigieron y en la otra intentaron corregirle, pero no, él se mantuvo. Hasta aquí igualan Rubio Ñu Luqueño 0-0, veremos qué pasa de cara al segundo tiempo. Vamos a aprovechar, hoy habló el doctor Julio Jiménez, la apelación de Cerro, lo que se dio el otro día por el partido ante Vasco, la situación del tema del tribunal igualmente. Vicepresidente de Olimpia, el doctor Julio Jiménez, a continuación. ¿Cómo estás, Jorge? Un saludo a toda la mesa, pronta recuperación para el comandante y un caluroso abrazo para toda tu audiencia. Gracias, Julio. Horas claves en cuanto a una definición que se pueda dar en el campeonato. Imaginamos ya después del pasar ese capítulo Río de Janeiro, más que centrado y metido a lo que se vendrá mañana ante Meriano. Sí, realmente tuvimos un golpe duro en Río de Janeiro, pero bueno, cuando uno está en doble competencia, a veces uno tiene que sacudirse rápido, ver lo que se viene enfrente, lavarse la cara rápido y devolverle a la afición lo que estamos endeudados. Mirando el juego, el compromiso, ¿cómo sintió a los jugadores después de ese golpe? ¿Cierto? ¿Se hicieron variantes, una forma de trabajar también la parte previa del entrenador, buscando priorizar un poquito el juego que se tendrá ahora por la apertura? Bueno, nosotros esas cuestiones técnicas dejamos en manos, por lo general, del cuerpo técnico. No podemos conversar, pero prácticamente las decisiones las toma el cuerpo técnico. Ya tendremos tiempo de analizar los errores, pero estamos en puertas, en fase que es conclusiva para llegar a un objetivo. Entonces, bueno, mañana tenemos un partido importante, trabajar el mismo,
pedirle a toda nuestra gente que nos acompañe, nos dé la mejor de sus energías para poder llegar al objetivo. Y después, bueno, sentarnos a hablar y corregir los errores que hemos cometido en Río y buscar sacar un resultado positivo el miércoles. Don Julio, justamente sobre eso, decía fase conclusiva, mañana se puede coronar, es la primera oportunidad que tiene Olimpia, como que el tema de la rotación también implicaba asumir ese riesgo. Ya Vitamina tiempo atrás había explicado la cuestión de los cambios de partido a partido, y me parece que dentro de la dirigencia en el entorno eran conscientes de que esto podía llegar a pasar al tener la posibilidad de ser campeón aquí, un grupo difícil con un equipo brasileño, uno argentino, o sea, en algún momento podía darse esto, y usted decía de lo de sacudir rápidamente y pensar en el siguiente partido, ¿verdad? Bueno, acá hay que manifestar, tenemos que poner sobre la mesa distintos factores, ¿verdad? Quienes trabajan día a día con el club son los miembros del cuerpo, el director técnico y los miembros de su cuerpo técnico, a la redundancia. Ellos saben quiénes están bien, quiénes están al 100, al 70, al 80, al 60, a quienes le ven alto, a quienes le ven bajo. Ellos establecen su dinámica, su estrategia y su forma de jugar. En base a eso yo entiendo que él elige los mejores, y partiendo de esa base eso le puede resultar exitoso o le puede resultar en forma adversa, por decirlo de una forma. Entonces, cuando nosotros especulamos de que sabíamos que iba a rotar o no, nosotros básicamente entendemos cuál es la dinámica ahí. Entendemos que muchas veces uno no puede decir tal o cual jugador está cansado, tal o cual jugador está sentido, tal o cual jugador está de tal o cual forma, porque forma parte de un ambiente de trabajo que tiene un cierto blindaje. Entonces es ahí donde nosotros debemos de confiar íntegramente en el equipo que tenemos, tanto de jugadores como de la dirigencia técnica, ¿verdad? Don Julio, ¿tiene conocimiento? Llegó a preguntar a algún jugador si vino alguien lesionado de Río con algún problema, o básicamente están todos a disposición otra vez para mañana. Yo tengo entendido que están todos a disposición. Salvo Richard, obviamente, que llegó a la quinta, pero físicamente todos enteros entonces. Así mismo. Sí. Quiero aprovechar y le quiero preguntar, no sé si escuchó o se enteró lo que Cerro va a plantear como parte de la apelación en el tema del superclásico, que ellos hablan de que Jorge Saldívar, que es parte del tribunal disciplinario, catalogaban como juez y parte al doctor Saldívar, y que eso también va a formar parte de la apelación que ellos van a presentar para que se pueda volver a disputar el partido, cambiar la decisión, mejor dicho, y que pueda continuar el partido. No sé si tiene alguna opinión, prefieren no meterse en el tema puntualmente. A ver, yo lo conozco al doctor Saldívar, es un colega mío. Yo estoy en el Club Olimpia hace 6 años y nunca lo he visto ejercer funciones dentro del Club Olimpia desde que yo estoy. Yo el hecho que ellos le den juez y parte porque tenga algún tipo de participación como dirigente o colaborador en la historia del Club Olimpia, me parece algo total y absoluto. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Muy bien, así lo escuchamos al directivo de Olimpia, don Julio Jiménez. Señores, vendrá la orden del juez. Esto comienza en su etapa complementaria. Mueve el luqueño, comenzó la exocomplementaria. Fútbol a lo grande. Monumental. Relata Jorge Casal. Carga no me digas que le sacaron de vuelta a Martínez. Ya en breve con Germán. Está cargando el conjunto de Rubio Ñu. Tiene la pelota en campo enemigo. Vallejos carga el cuadro ñuense. Se aproxima al área. Atención Lucena. Lucena tiene la pelota. La pelota, el esférico le va quedando a Rodrigo Rojas. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Primero del lado de Rubio Ñu. Entró con la 33 Rodrigo Alborno. Se fue Lucas Montiel. Es el primer cambio que realiza Jiménez en el local. Y por el otro lado, sí, ya como lo anticipaba Jorge, se fue. Cuando carga el equipo de Rubio Ñu, atención, pelota arriba, chapa, hubo falta. El balón pegó en el travesaño, pero el árbitro dice que hubo falta. Todo anulado, señores. Es balón para Luqueño. Sí, completamos, Germán.
No regresó Álvaro Martínez, quien había sido el primer cambio, el primer hombre introducido en el primer tiempo. Y entró en su reemplazo Jonathan Díaz, casaca 26 para el defensor. Reiteramos, a la cancha con la 26 Jonathan Díaz, volvió a retirarse del campo Álvaro Martínez. Es el segundo cambio de López en el visitante. ¿Sabes el motivo? Vamos a consultar. Muy bien, señores, 0-0, pelota para Luqueño. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Va corriendo Lautaro Comas, quiere ganar a fondo de cancha. La pelota cerca del banderín que dice el árbitro. Estilo de portería para el equipo de Rubiañú. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver al albirroja. Ron Fortín Coco, Señores, café y tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Es pelota para el cuadro local, señores, el partido 0-0. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 2021-248-8000. Opción SPS. SPS 30 años cuidando tu salud. Con el respaldo de Comes y Par. Sarizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sarizar, proyectando juntos. Jonathan Díaz, que reemplazó a Álvaro Martínez, tiene la pelota cuando va corriendo en campo del Sportivo Luqueño. Steven Pérez frena con el pecho Chapa Martínez, anticipa bien Villalba para Ojeda, manotazo en pleno rostro, perdón. Esto es para tarjetas. Blasi, Germán. No, es Vallejos el autor de la infracción. Y así como decías, brazo sobre el rostro de Ojeda, quedó dolorido el ofensivo de Luqueño. Es otro amonestado, el tercero en lo que va del partido y el tercero en el local. Muy bien, señores, tiro libre que corresponde al equipo de Luqueño. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada, el Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Bajó su vara de cómo se fue expulsado el Cervalbuena. En esta sí quería podía sacarle roja al árbitro, pero podía nomás, estuvo bastante baja la vara. En esa es donde él termina inventando la roja. En esta solo amarilla para Vallejos cuando le metió el codo directo a la cara al jugador luqueño. Es cierto, esto en Copa no se pita, pero yo nomás, si miramos y queremos comparar esa expulsión del hombre de Luqueño, en esta tenía que irse el de Rubeño. Salida para el equipo de Luqueño. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección congelados de los supermercados. Pechugón, a todos les gusta. En San Justo, hierros, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Ventas al 098-330-8813. Redes San Justo, hierros. La pelota le va quedando sobre el lado izquierdo. Tiene de Federico Carlos Jiménez para el conjunto local, dejando para Chapa Martínez. Mete la diagonal, levantando la cabeza. Solo está del lado derecho Rodi Ferreira. Ya lo vieron y recibe Rodi. Golpea bien con el pecho, levanta la cabeza. Va Cabañas, ataca el conjunto de Rubiañú con Rodi Ferreira, pelota de Cabañas, otra vez con Rodi cerca del área para Lucena, ya se armó la defensa de Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Rubiañú Luqueño 0-0. Su seguro Chaco. Monumental. Saludos al amigo Canterito, saludos para él, para Enzo, para Darío en España, fieles seguidores. Saludos para Enzo Darío Canterito en España, Jaén. Por la Liga Argentina, San Lorenzo cayó ante Independiente 2-1 y con esto se mete Independiente a los playoffs de la liguilla del fútbol argentino. De titular estuvo Gabriel Ábalos en Independiente. Tiro libre cerca del banderín para Rubiañú. Tu Pirubis a 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar a la pelota Rodi Ferreira. Fortivitán, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitán de la Holanda. Una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 09844444037. Universidad Americana, si quiero estudiar, así es la americana. Bueno, quedaron dos futbolistas tendidos en el área de Luqueño. Uno por bando. ¿De quiénes se trata, Germán? Uno es Vallejos y el otro me parece que otra vez quedó dolorido de la cabeza, Aldo Maiz. Me parece que entre el de Luqueño creo que es él, el otro es seguro, que es Javier Vallejos, el zaguero central de Rubiañú. Y los dos están siendo ya atendidos por los médicos allí en la cabecera del área chica de Luqueño. Y ese segundo golpe en la cabeza de Maiz ya se va. Porque el anterior ya quedó en el primer tiempo casi knockout. Y en esta sus compañeros se están pidiendo el cambio, Germán, porque fue bastante duro y el golpe nuevamente en la cabeza de Maiz.
Así mismo, Jorge, ya sus mismos compañeros se acercaron y verificaron lo que le ocurrió al volante Aldo Maíz. Es por eso que ya directamente piden la modificación del número 23 luqueño. Nuevamente quedó golpeado en la cabeza el volante, así como no le sucedió en el primer tiempo. Bastante fuerte el golpe. Vallejos del lado de Rubio Ñu y Maíz del lado de luqueño, pero en este caso ya el segundo dentro del propio partido. Me parece inclusive por la propia tranquilidad del jugador deberían hacer algunos estudios, porque recibió 2 golpes fuertes a la altura de la cabeza en la fecha Maíz. Si bien el propio Vallejo lo mismo, también está siendo atendido. Fútbol paralizado. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Ello pues para Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Germán. El fútbol sigue paralizado, ambos siguen tendidos completamente en el suelo, ni siquiera da señales o buenas señales, por lo menos a priori, en el sentido de que por lo menos no se sientan como para dar un anuncio de que pueden seguir, o al menos están en proceso de recuperación. Me parece que incluso sufrió un corte Javier Vallejos, el zaguero central de Rubio Ñu, porque le están haciendo una especie de sutura, como un pegándole allí con un elemento químico allí en la zona de la cabeza, en la zona de la frente. Y Aldo Maíz sí que directamente va a ser subido a la camilla para ser retirado a bordo de ella. Ya ingresaron los camilleros, veremos de todos modos si es que puede levantarse por su propio medio, porque hace rato intentó hacer eso, volvió a sentirse como mareado y tuvo que ser retirado a bordo de la camilla finalmente. Vamos a ver cómo hace Maíz ahora para salir. Piden ambulancia, están pidiendo la ambulancia ya en estos momentos, igualmente, mi querido Germán, producto del golpazo. Directamente, sí, los camilleros al final no van a ingresar, va la ambulancia justo ahora, ingresa, le es abierto el portón y va directamente hasta la posición donde está el jugador. Ingresó la ambulancia del codo entre platea y gradería sur. Desde allí ingresó la ambulancia para que a bordo de ella sea retirado Aldo Maíz, quien sufrió un segundo golpe en la cabeza en lo que va de este encuentro. Esto demora todo, porque esto arrancó recién y sucedió esta situación, pero por el bien, ojalá que esté bien Maíz, porque repito, fue bastante duro el golpe del primer tiempo. Y esos 2 golpes fuertes a lo largo del partido para Maíz en la cabeza. El partido 0-0. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Cocos e Uniones, café tradición, grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Están siendo asistidos ambos jugadores, el más sentido Maíz, fútbol paralizado. Camiones JM se ha adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomira Automotores. Las temperaturas bajan y Alpecin levanta mis defensas. Sé feliz, Alpecin, donde hay salud, hay todo. Aprovecha dando indicaciones Felipe Jiménez, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite, indica Jorge. Están empatando Rubio Ñu Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Sigue cortado el fútbol, señores, en Santísima Trinidad. Rubio Ñu Luqueño 0-0. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja, afiliado de la Caja Mutual. Solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicítalo ya, Caja Mutual. Recordando que la primera etapa fue expulsado Balbuena en el conjunto del luqueño, queda con 10 el cuadro auriazul. El partido sigue 0-0. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento. Con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Aún no subió a la ambulancia, ¿verdad? O ahora, lentamente de a poquito va subiendo la ambulancia con asistencia del jugador luqueño, Germán. Justo ahora lo introdujeron a Aldo Maíz a la ambulancia, acomodaron todo allí dentro, acomodaron también la posición de la camilla para empujar entre tanto paramédicos como jugadores, ayudando a su compañero para que sea introducido en la ambulancia y ser llevado a un hospital cercano. El que da sí buenas señales e incluso como para continuar es Javier Vallejos. Ya lo vemos caminando allí, saliendo a un costado del campo de juego, ya ahora al ritmo del trote.
está como para continuar, por lo visto, por lo menos en estos minutos inmediatamente posteriores al golpazo, el zaguero central de Rubio Ñu. A la par ya intensifica y ya recibe las últimas indicaciones Ángel Benítez, casaca 16 para el volante luqueño, será introducido en reemplazo de Aldo Maíz por parte del técnico Hernán Rodrigo López. Muy bien, 0-0. Cinto de material de Santa Rosa, ruta Coronel Franco, barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Supli, tu aliado de confianza, hace más de 70 años, hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Hay buenas señales, me parece que esto prosigue. Pelota para el equipo de luqueño, 0-0. Energy Gas, llega hasta tu casa, rinden más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228, tu solución rápida y confiable. Energy Gas, enciende los momentos con Upisa, prueba la auténtica toscana Upisa, llena de sabor, ideal para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. El árbitro me parece que está recibiendo alguna señal. Ahora sí, la ambulancia se va retirando, desplazándolo Aldo Maíz, sentido el futbolista de luqueño, la segunda vez que cae golpeándose la cabeza. Se vendrá Ángel Benítez. Y por la fecha 5 de la intermedia, mañana a las 10, Resistencia recibe a Sol de América en el Tomás Vegan Correa. Y a la misma hora, General Caballero de Juan León Mallorquín se enfrenta a Independiente de Campo Grande en el Caarendú. Va a continuar el fútbol, 0-0. Unisalia te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Fracción Parques de la Cordillera, entre Atirá y Cacupé. Cuotas desde 650.000. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Los cambios, Germán. En el local entran con la 5 Pedro Álvarez y con la 37 el delantero argentino Mauricio Roldán. Se retiraron Fernando Chapa Martínez y también Javier Vallejos. Acá hay una cuestión cortita nomás, Jorge. Él le manifestó a Felipe Jiménez que estaba para continuar, le levantó el pulgar y todo, pero igual, por seguridad, Felipe Jiménez, entendemos, prefiere sacarlo nomás del campo de juego atendiendo al golpe que sufrió en la zona de la cabeza a Vallejos. Son el segundo y tercer cambios introducidos por Jiménez. Reiteramos, a la cancha el 37 Mauricio Roldán, también con la 5 Pedro Álvarez, afuera Vallejos y también Martínez. Y en luqueño se oficializa también la tercera modificación, a la cancha con la 16 Ángel Benítez. Fue lesionado Aldo Maíz, también tercer cambio de López en luqueño. El partido 0-0. Abarot Outlet, la camioneta es al mejor precio, antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock, redes @Volkswagen Paraguay. Transferencias que nunca llegan, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango. La nueva forma de cobrar, cobra seguro, cobra con Mango. Continúa el fútbol con Ojeda, que tiene la pelota, descargando para Quintana, mal el cierre, el recién ingresado Álvarez en su primer contacto con el esférico. Saca con la pierna derecha, pelota arriba, va al suelo Steven Pérez, la pelota le va quedando a Lucena Ferreira, la salida para Rubio Ñu. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados y más. Seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Motos Buller, cuotas desde 259.000. Chapa gratis, participas de la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Centro de Rodi Ferreira, secando de cabeza desde el fondo. Viesniar, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Jorge. Rubio Ñu luqueño, 0-0. Y su seguros Chaco. Remate de Ojeda, las manos de Fraga, de arquero de Rubio Ñu, que se queda con la pelota. Caricia Tabos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Rodi Ferreira jugando la pelota para Rodrigo Rojas, con Lucena otra vez con Rojas, pelota para Alborno sobre la zona izquierda. Avanza el equipo de Rubio Ñu, que quiere aprovechar el hombre de más que tiene dentro del terreno en la primera etapa. Expulsado Balbuena, minuto 17 del primer lapso. El juego está 0-0. En Concasa, cada ladrillo, tejo, gramos de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Impulsa tu negocio con el préstamo Pymes de Bancop y hace crecer tu proyecto. Bancop, crece desde la raíz. Alborno levanta centro, pelota arriba, equivocado, tiro de portería para Luqueño. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos, S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Mega descuentos hasta el
60% en productos seleccionados, válido para los 786 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 21:30 en Pedro Juan Caballero. El martes, grupo de Copa Sudamericana, Recoleta frente al Santos de Neymar. El miércoles a las 21 en Argentina, Barracas recibe Olimpia. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Rojas Rodrigo tiene la pelota descargando para hacia apertura sobre la banda derecha para Rodi Ferreira. Ferreira resbaló, puede aprovecharlo. Atención Ramos, juega para Lautaro Comas al suelo. Reclama una falta, no dice el árbitro, le indica que se levante, reclama Lautaro. La pelota de Rodrigo Rojas para el equipo de Rubiañú. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la albirroja. Ron Fortín Coco se unió en el Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Avanza el equipo local con Ángel Lucena, pisa el esférico, la pelota sobre la zona derecha para Rodi Ferreira, balón al área, le queda el gol a Steven Pérez, atención, no pudo, insiste dentro del área, Rodi Ferreira encaró, gol en camino, vino, enganchó de más, insiste Rodi, remata al arco afuera. Afuera Lucena el disparo, creo que pega en Quintana, tiro de esquina para Rubiañú. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Así convierte el equipo local. Aquí estuvo cerquita Rubiañú, Capuró, que generó esta situación de riesgo. Después de esos, ¿cuántos fueron? 5 o 7 minutos que nos paramos y no fue más. 6 minutos. Volvió al fútbol y volvió a la carga Rubiañú, recordando que tiene un hombre más en el campo. A ver si aprovecha esta situación de tiro de esquina. Axel Balbuena se fue a los 20 del primer tiempo. Ojalá a partir de aquí comienza a elevarse el nivel del juego en la Arboleda. Centro de Rodrigo Rojas. Va sacando la pelota Paul Rivero. Se viene de contra Ramos para el equipo de Luqueño. Descubrir la pasión en cualquier camino con las nuevas motos Buller. Precios incomparables. Motos Buller representa y distribuye Britanesia. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria esa. Intentó el contragolpe Ramos, se equivocó en el centro de manos. Va a reponer en su terreno Rubiañú. Comprando 4 cubiertas Cubo 3, 20% de descuento con todo medio de pago, más un kit asador de la Garra Guaraní gratis. Pasa por Chacomero, encontrarnos en Redes Cubo. Es bueno saber que está del otro lado, reportando sintonía el amigo Subi en Itagua. Está ya atento, listo, presto, al igual que Blas Antonio Serafini. Blas Antonio Serafini en San Lorenzo reportando sintonía. Muy bien, señores, salida por parte de Viesnia, dejando sobre la derecha a Villalba desde el fondo para Luqueño. Smart TV Tallo con bueno, con tarjeta de crédito tenés 10% de descuento en caja y 40% de reintegro según tu nivel bueno. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premios de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. El partido es bueno a pesar de que tuvo muchos cortes. La pelota le va quedando ahora en mitad de terreno, intenta. Atención Mauricio Roldán para el conjunto de Rubiañú, pone el esférico sobre la presencia de Rodrigo Rojas. Ya lo vio correr destapado sobre la banda derecha a Rodi Ferreira. Rodi aplica el freno otra vez con Rodrigo Rojas. Aproxima Rubiañú. Los martes son día de ahorro en el Ahorrazo con tarjetas crédito, pizza clásica, oro o cabal, 15% de descuento. Y el Ahorrazo supermayorista, tu bolsillo agradece. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Centro de Rodi Ferreira, está el gol de cabeza al arquero Alfredo Aguilar, de saca el gol a Steven Pérez, testazo por bajo poste izquierdo, estilo de esquina para Rubiañú. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. El grandote se elevó bien, no es fácil marcarlo a Steven Pérez en esta cabezazo abajo. Muy buena respuesta de Alfredo Aguilar. Cerca nuevamente Rubiañú, que ahora sí, con el hombre de más, intenta, busca, quiere en la anterior. Esta ya fueron dos importantes para el local. Pelota al área, despeja la defensa de Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos en segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Que empatan Rubiañú y Luqueño 0-0. Y su seguros Chaco. Con todo buscando el gol del equipo local que tiene 11 dentro del campo con 10 Luqueño por la expulsión de Balbuena. Atención Marroldán, tira, bloquea, viene la marca por Rivero, presiona Rubiañú. Apostala es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo.
cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Va Rubio Ñu por el gol, se mete Rodi Ferreira, la pelota le queda a Cabañas al suelo, intenta Rodi, corre, ganó fondo de cancha, le cierra el camino Quintana y le saca la pelota, logra respirar por ahora Luqueño. Bemay Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553, Instagram Bemay Flores. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Hay muchos fanáticos también de la Fórmula 1. Hay pronóstico de tormenta en Miami, por eso se adelanta la carrera. Después me va a confirmar Rory si también con eso no cambia lo de la Fórmula 2, porque veo que hay un informe oficial ya de la FIA. Si no vi mal, 3 horas del horario inicial, pero ahí tenemos que hacer los cálculos en el circuito en Miami, Gran Premio en Miami. Allí ellos son adelantados con el tema de que va a venir tormenta. Cuando ellos te dicen te va a venir tormenta, te va a venir tormenta. ¿Por qué eso importa? Porque hoy hubo F2 y va a correr también Joshua Dores. De hecho, se pasó, hoy terminó quinto en el sprint. Mañana la carrera Future, así le llaman la carrera principal. No sé si con esto va a variar también el horario de la Fórmula 2. Pero Fórmula 1 sí está confirmado que va a arrancar antes porque hay anuncios de lluvia y tormenta eléctrica en los Estados Unidos, más exactamente en Miami. El partido 0-0. Bloquea hasta un 94% del calor con Santa Ball. Encontralos en Erimar. Erimar, lo que la fábrica no te dio. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT se pone muy. Recordando que por la intermedia 3 de noviembre Tacuario empataron 2-2. Encarnación en el sur empató con Carapegua 2-2. La Plata Empeños y la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero. Empeña seguro, empeña en La Plata. La potencia y precisión de Hildy llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hildy, Ferropar, construyen contigo. Albornoz jugando para Fragueda, que toma contacto con la pelota después de mucho. Es que el luqueño prácticamente no ataca y se entiende, juega con un hombre menos. Lucina por el medio, frena la marcha, va a insistir Rubio Ñu. BCP, la marca del grupo Luminotecnia con soluciones en iluminación LED, climatización, protección eléctrica. BCP, conectando tu vida. Apobo presenta Reconexión y Reintegro. 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en apobo.com.py. Álvarez cruzando mitad de terreno, la pelota le va quedando a Lucena, pide Roldán. Se desmarca bien Mauricio Roldán, que ingresó en este lapso complementario. Carga el equipo local. Roldán juega para Steven Pérez, otra vez con Roldán. Tira más lejos afuera. Saque de meta para Luqueño. Para exigir al máximo tu motor, Copetrol tiene el combustible ideal para vos. Más calidad, más confianza y más camino por delante. Copetrol, vamos. Una mamá de 10. Comprando a partir de 250.000 que te das cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroman, mejorando tu calidad de vida. Con esto los nuevos horarios. La Fórmula 1 con esto va a las 14 mañana en Miami. Y la carrera de Joshua Doresen más temprano, 10:25 de la mañana. 10:25 se corre la Fórmula 2. Con el cambio de horario en Miami por la tormenta, y a las 14 Fórmula 1 porque, repito, sé que muchos futboleros son fanáticos y va por la señal de ESPN, no sabemos si es ESPN 1 o 2, pero ESPN pasa esta vez. Sumaba Fórmula la Fórmula 2 está anunciando ESPN 2 Fórmula 2. Sí, vi el anuncio mi querido Rodri. Fórmula 2 anuncia ESPN 2 y porque hay carreras que pasa a la señal tradicional y otra a Disney, pero esta serie de Estados Unidos va por ESPN. Sí. Señores, el partido 0-0, toda la Fórmula 1 y la Fórmula 2 el día de mañana. Entonces en Miami, cuando va Rodi, pasó cerca. Ahí insiste Rubio Ñu, viene el gol de Roldán. Pegó en el travesaño. Rebote para Cardoso, Lucina. Termina sacando Viesniat. Se salvó el equipo de Luqueño, niño. Palo, poste, situaciones. Sigue insistiendo Rubio Ñu, pero hasta aquí no tiene la puntería necesaria. Y cuando tuvo puntería, apareció la figura de Aguilar. Se sigue salvando, sigue insistiendo. Esta vez con Rodi. Está lesionado Aguilar, está con molestia Aguilar, que ya en el primer tiempo en el 0-0 mostraba alguna molestia física. En este movimiento le termina lesionando a Aguilar. En esta se salvó con el cabezazo de Rodi al travesaño, se salvó Luqueño. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litro de aceite indica Jorge. Señores, empatan Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Justo se le cortó la señal, me dice el amigo Canterito, pero va nuevamente el saludo allí en España. Para Enzo, para Darío Canterito en España. Saludos para ellos reportando sintonía, esta vez desde Ávila, España. Solo están en Jaén, pero esta vez en Ávila, España. Estamos con la información.
Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. Se producen los últimos cambios en el Sportivo Luqueño o la penúltima vez que va a introducir cambios Hernán Rodrigo López. Con la 8 Giovanni Bogado y con la 11 Oscar Ruiz al campo de juego. Se retiraron Lautaro Comas y también Jonathan Ramos. Reiteramos, a la cancha con la 8 Bogado y con la 11 Oscar Ruiz. Se fueron Ramos y Comas. Cuarto y quinto cambios de López en Luqueño. Muy bien, salida para el equipo de Luqueño. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Está dentro del terreno Bogado, señores. Pelota para el equipo de Luqueño. 0-0. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues Chupa Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se aproxima Rubio Ñu que quiere el gol. Está con 11 con 10 Luqueño por la expulsión de Balbuena en la primera etapa. La pelota le va quedando en campo rival a Blasi. Blasi tiene el esférico descargando con Ferreira. Toma contacto con el esférico Roldán. Quiere el primero Rubio Ñu. Prende la emoción del Mundial con Tokio en la TV oficial para ver a la Roja. Ron Fortín Cocos, Uniones Café, tradición grande, una experiencia que despierta los sentidos. Fortín y combina con todo. Sigue insistiendo, está mejor Rubio Ñu, pero eso sí, que de lo primero está costando un poquito Luqueño. A ver si con estas variantes, el ingreso de Ruiz y otros allí en ataque, mejora de contra el cuadro Auriazul, que de momento se defiende, insiste, busca, quiere el gol de apertura, el cuadro local Rubio Ñu. Alborno cerca del banderín, lateral para Rubio Ñu. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Cerrando con el paso de la intermedia en fecha 5 el día lunes. Cierra esta fecha con 2 encuentros a las 17. Fernando de la Mora, Tembe Tarú en el Emiliano Jessy. Y el partido de fondo 19:30. Santaní, Benjamín Acebal en el Juan José Vázquez. Muy bien, la falta sobre Ojeda, tiro libre, mitad de terreno. Tiro libre que corresponde al conjunto de Luqueño. La medicina evoluciona y SPS avanza contigo. Profesionales de primer nivel, escribinos al 0991-712-856. Clínica SPS, cuida tu salud con el respaldo de Comes y Par. Termocalentadores Peinza, calienta más litros por hora, versiones de 80 y 50 litros. Peinza, una empresa del grupo FB. Rodrigo Rojas tiene la pelota jugando sobre la zona derecha para Cabañas. Cabañas toca para Rodi Ferreira, que juega como centrocampista. Cabañas como lateral y lo acompaña sobre la zona derecha. Lucena toma contacto con la pelota, descargando el esférico sobre Blasi. Va con todo ahora Álvarez, que reemplazó a Vallejo. Rubio Ñu quiere el gol, buscando el primero del equipo de Felipe Jiménez. Cuando el trabajo exige más, aparece Fasi Warrior, la línea profesional de Fasi, creada para los que no se rinden. Fasi, marca paraguaya, potencia que nos une. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada, al Quincho, con amigos, asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. Buen pase de Rodi Ferreira para Cabañas, colocó centro, bloquea como puede Quintana, insiste dentro del área, Roldán va a rematar, termina sacando Paul Riveros, tiro de esquina, lado derecho para Rubio Ñu. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Lucena. Pichu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas, preparadas y a disfrutar. Pichugón, deliciosamente natural. Rodrigo Rojas, arco de la tribuna norte, finalmente el encargado del córner, quiere la cabeza de Blasi, de Jiménez, de Álvarez, de Roldán, de Alborno, va al centro de Rodrigo Rojas, pelota arriba, despeja Viesñat, otra vez tiro de esquina, mismo costado, lado derecho para Rubio Ñu. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Se encarga Rodrigo Rojas. En San Justo Hierro, San Carlos Blanco de las Chapas y mucho más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembe. Pintas al 0983308813, redes San Justo Hierros. Yogur natural de la Lactolanda, nueva presentación de 350 gramos. Más práctica para disfrutar como quieras. Yogur natural Lactolanda, natural como vos elegís. Centro de Rodrigo Rojas, no pasó nada. Despeja Ojeda, ¿cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Petro Chaco. Precio, calidad y litros indica Jorge. Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Seguro, Chaco. Monumental. Mañana, señores, 9:30 de la mañana en el Defensores del Chaco. Olimpia Meliano, mismo horario. En cancha de Nacional juegan Recoleta Cerro. Recordando que si gana Olimpia y Cerro no lo hace, el campeón será Olimpia. Y mañana, después de este partido, mejor ya hoy, vamos directo a la cancha porque vamos y después ya el desayuno directo tempranito a la cancha domingo. Sí, chispita con cocido, matecito de por medio.
tempranito ya mañana al pie del cañón. Veremos si hay o no campeón. Está con un empate Olimpia, puede salir campeón si es que Cerro también empata frente al conjunto de Recoleta. Señores, saque de costado para Luqueño. Camiones JM se han adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomera Automotores. Convocatoria 2026 posgrado. Fórmate con docentes referentes del sector. Consulta al 0981-277-726. Universidad Americana, si quieres liderar, así es la americana. Estamos con la información. Informa Personal Flow, el internet más rápido del país. Germán. A la cancha con la 29 Octavio Alfonso y con la 11 Juan José Jiménez. Se fueron Rodi Ferreira y Carlos Jiménez. Es el cuarto y quinto cambios que realiza Felipe Jiménez en Rubio Ñu. Reiteramos, a la cancha con la 11 Jiménez, con la 29 Alfonso, se fueron Carlos Jiménez y Rodi Ferreira. Y para complementar nomás también la información con respecto a Luqueño, Comas era el capitán. Al salir él, quedó Alfredo Aguilar, el arquero auriazul, como capitán en la visita. Cerca de los 32, el partido 0-0. Las temperaturas bajan y el Pesinci levanta mis defensas. Sé feliz al Pesinci, donde hay salud, hay todo. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas, más 45.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Y en principio Cerro va con un equipo alternativo mañana. Vamos a detallar después con Rodri eso, pero priorizando un poquito Copa Libertadores, a diferencia de Olimpia. Olimpia metió un equipo alternativo ante Vasco, prioriza torneo local. Pero atención con ese detalle, hay bajas importantes mañana en el partido de Cerro por una decisión del entrenador. Saque de meta que corresponde a Luqueño. Afiliado de la Caja Mutual, solicita tu tarjeta de crédito y obtener 11 tipos de reintegros. Llama al 218-4000, solicitado ya. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol, jugar nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. En su primer contacto con la pelota, desplaza el esférico Juan José Jiménez y le termina yendo el balón a un costado. Y es cerca del banderín, la salida para el equipo de Luqueño. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidad. No se rompe el cero, iguala en Rubio Ñu, Luqueño, en Arboleda 0-0. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todo medio de pago. Delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Centro de Materiales Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. La pelota de Rodrigo Rojas pica sobre la zona derecha. Juan José Jiménez, hubo falta. Quiere agilizar Rodrigo Rojas, se lo impide Quintana. Tiro libre, mitad de terreno para el equipo ñuense. Supli, tu aliado de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinden más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable. Energy Gas. Despeja como puede Viesniat, insiste el equipo de Rubio Ñu. Alta presión del cuadro de Felipe Jiménez. Recupera Giovanni Bogado. Bogado tiene la pelota, corre Ruiz. Atención, se viene Quintana. Alcanza Quintana, corta bien en el fondo Juan José Jiménez. La pelota para Fragueda. Para los momentos simples, el equipancho Upisa, práctico, rápido y siempre listo para prender el fuego. Upisa, calidad desde su origen. Urizal, sede central España 330, San Lorenzo y filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Urizal. Buscando el gol, constantemente va metiéndose en campo rival Rubio Ñu sobre la zona derecha en poder de Alfonso. La pelota, Alfonso con Juan José Jiménez. Balón para Rodrigo Rojas. Rojas toca la pelota sobre Roldán, otro que ingresó en este periodo complementario. Para atrás con Blasi. Blasi deja para Lucena, mitad de terreno. Residencial La Victoria en Guarambaré, acceso a rutas principales, Nueva Italia y acceso sur. Contacta a las Federico 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Amarot Outlet, la camioneta al mejor precio. Antes $55.500, ahora contado desde $46.900. Promota agotar stock. Redes @Volkswagen Paraguay. Se mete atención cerca del área. Lucena, Rodrigo Rojas, que mal le pegó, lejos afuera. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro de aceite indica gol. Que hay empate, Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. A la par de los dos partidos, mañana por la mañana, entre Recoleta, Cerro, Olimpia, Meliano, a las 20 en cancha de Fernando de la Mora, Guaraní Nacional. Pusieron mal duales, su número de cuenta, deja de entrar en la escuelita, asegura tus cobros con Mango, la nueva forma de cobrar. Cobra seguro, cobra con Mango. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Muy buena chance, pero le pegó mal Rodrigo Rojas. Más, hasta superó el tinglado
superó lo hallado olímpico, creo que fue a la calle esta pelota. ¿Qué más le pegó en esta? Rodrigo Rojas sigue insistiendo, sigue buscando Rubio Ñu, pero repito, no tiene puntería. Señores, tiro libre, mitad de terreno para Luqueño. Mega ofertas en Bristol, iPhone 13 Pro, 18 cuotas de 369.000, lavarropas Midea 6 kilos, 18 cuotas de 149.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Caricia, Tabos Main hace 12 años y hoy está más rico que nunca. Caricia, el jugo número 1 de los paraguayos. Va subiendo Marcelo Ojeda, Ojeda con la pelota en cara, Ojeda intenta, atención, jugar sobre la presencia de Giovanni Bogado, tiene el esférico, perdió tiempo, vuelve a retroceder todo y bastante, señores, sobre la presencia de Riveros para Luqueño. Uninorte es la universidad privada número 1 en Paraguay. Inscripciones abiertas, llámanos al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad de ciencia y cultura. En Concasa, cada ladrillo, tejogramos de cemento es de la mejor calidad. De Concasa, construyendo historias. Pelota arriba, saca Blasi. El comentario de Jorge Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se aproxima, asoma el equipo de Luqueño. Va Villalba, encaró Villalba para el gol. Villalba para el gol. Le bloquea Álvarez, insiste, Ojeda, falta, Falta, dice el árbitro, tiro libre y es peligroso para Luqueño que llegó, casi convirtió Niño. La primera en este segundo tiempo, porque antes no había generado situaciones aquí, están pidiendo tarjeta. Alfonso estaba por allí, recién ingresado. Él termina cometiendo la falta, lo encaró bien el hombre luqueño cuando se escapaba, estira allí a Ojeda, Alfonso contra Ojeda, falta, tiro libre, fue Luqueño y esta es una muy buena chance, con lo que le está costando llegar a Luqueño, la acción de pelota detenida es fundamental. Tiro libre para el equipo de Luqueño. Prende la emoción del Mundial con Tokio, la TV oficial para ver a la Albirroja. Ron Fortín, Cocos, Uniones, Café Tradición, creando una experiencia que despierta los sentidos. Fortín combina con todo. Y por la Copa Sudamericana, este miércoles 6 a las 21 por el Grupo G, Barraca Central recibe a Olimpia. También otro juego por Copa Libertadores el día jueves. Grupo F, Junior de Barranquilla recibe a Cerro Porteño. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales, llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. Subite al 0 kilómetro que siempre quisiste con la financiación de Bancop. Acércate a Bancop y conoce los beneficios. Bancop crece desde la raíz. ¿Quién se vendrá en Luqueño? ¿Es Pereira? Sí, Alan Pereira, número 35, va a ser el sexto hombre a introducir por Hernán Rodrigo López, técnico de Luqueño. Muy bien, tiro libre, peligroso para Luqueño, le va a pegar Quintana, 12 la barrera. No quiere ganar Luqueño, atención señores. Va el conjunto de Luqueño por el gol de la victoria. Con todo, le va a pegar a la pelota Quintana. Apunta Quintana, tira. No pasó nada. Atento, Fragueda se queda con la pelota. Musifarmi, crea el nuevo éxito musical de Punto Farma y gana 15 millones en efectivo. Entérate cómo participar en nuestras redes, @puntofarma.py. Midea, la marca número 1 más vendida de electrodomésticos, heladeras, freezer y bicicoolers. Representa y distribuye Britan S.A. ¿Qué pasó, Germán? ¿Qué cobró el juez? Si no estoy equivocado, cobró mano de Fragueda. Lo acusa de haber salido con pelota y todo cuando tenía la pelota en las manos al momento de lanzar hacia el campo rival, después de haber atrapado ese tiro libre lanzado por Quintana. Exacto, sí. Mano cometida por Fragueda, le pide explicaciones el arquero argentino al árbitro, es todo lo que le dice el juez principal, Derlis Benítez. Mano cometida por Fragueda, así que tiro libre para Luqueño, justo en el medio mismo de la media luna del área de Rubio Ñu. Qué terrible. Le ayudó el asistente. Sí. El asistente le termina ayudando sobre esta situación. ¿Y de qué manera se puede dar el gol de Luqueño? Vemos con todo allí a los hinchas auriazules alentando. Entre ellos una fanática conocida nuestra, por lo menos aquí el Mundo Monumental, Ñamile, fanática, la señora Ñamile del Cuarto Barrios, alentando allí en la cancha. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 40 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad de litro de aceite, indica Jorge. Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Le puede costar caro el error a Fragueda. Tiro libre peligroso. Le quiere pegar Quintana. Cerca está Abogado. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Le pega Abogado con la derecha o Quintana con la zurda. Ordena el juez. Atención.
Puede estar el gol de Luqueño, media luna, tiro libre peligroso. Quintana Bogado, ¿bien o no? Quintana Bogado. Travesaño. Salvó la línea, increíble. En la línea, señores, en la línea. Me parece terminó arrojándose al suelo de vuelta a Fragueda. El remate de Bogado pegó en el travesaño y del rebote, aunque Pereira ya estaba en posición adelantada. Milagro del arco de Rubio Ñuño. Igual Pereira, no te quiero decir lo que pienso, pero solito frente al arco, hermano, reventar esa pelota. Qué tiro libre tuvo en esta Luqueño. Estaba en una posición adelantada, se iba a analizar después. Pero qué tiro libre también de Bogado. Travesaño, pega y toca en Fraga de rebote allí solito. Pereira era empujarla nada más. Después se iba a analizar si era o no offside. Levantaron el banderín, es cierto. Pero todo se origina después de una salida donde no se percata Fraga, que salió con la pelota fuera del área grande. Tiro libre al loro del área grande. Muy buena ejecución de Gio Bogado allí. Ese tiro libre, travesaño, llega a tocar Fraga y después solito tenía todo para anotar allí. Pereira desaprovechó. Si anotaba, creo que se iba a analizar, porque igual era una jugada bastante fina. Después se anuló en esta. El que se termina salvando es el local Rubio Ñu. Estamos con la información. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. ¿Pereira por quién? Por Marcelo Ojeda, sexto cambio de Hernán Rodrigo López en Luqueño. Sí, por el tema de la cabeza, el golpe en la cabeza de Aldo Maíz. La pelota en mitad de terreno. Ahora busca Luqueño, que se anima, lo quiere ganar. Para instalar tu industria, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Tu día no puede parar, tu batería tampoco. Por eso elegí Baterías Barta. Con la tecnología Power Frame de su fuerza de arranque. Elegí Barta. Benítez y el tiro libre, mitad de campo para Luqueño. Smart TV Daño de 43 pulgadas. Puede ser tuyo en 18 cuotas de $74.500. Aprovecha este beneficio hasta el 30 de junio. Promoción exclusiva en Super 6 y Stock. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Cambio en el local, estamos con la información. Informa Personal Flow, del internet más rápido del país. Germán. Al campo con el 18 César Villagra, se retiró Steven Pérez. También sexto cambio en Rubio Ñu, recordando, como lo dijiste recién Jorge, por conmoción cerebral sufrida por Aldo Maíz, se configuró de esa forma su modificación, por eso Rubio Ñu también accede al sexto cambio que habilita esa configuración. El partido 0-0. Los cortes premium de Short TV llevan el sello de lo mejor de nuestra tierra. Short TV, sponsor oficial de la Albirroja. Los miércoles del mes, 20% de reintegro con tarjetas crédito Continental, válido hasta 1 millón por semana. Y la Ahorrazo Supermayorista, compra más, paga menos. Mañana con todos los compañeros, con Diego Iván, con Ricardo, con Víctor, con Germán, el apoyo de todos los compañeros. Gran cobertura del equipo de fútbol, logrando a través de Radio Monumental. En el Defensores del Chaco, limpia frente a Beliano. En cancha de Nacional, Recoleta, Cerro. Los dos partidos por la mañana, se puede definir el campeonato. Y por la primera vez, dos resultados en la fecha de hoy. 12 de octubre de Itagua goleó 4-0 a Silvio Pettirossi y Sport Colombia 1 con Cristóbal Colón 1. Saque de meta que corresponde a Luqueño. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apostar es la única casa de apuestas legal del país, tan legal como ser sponsor oficial de la Albirroja y del fútbol paraguayo. Va a sacar Aguilar para el equipo de Luqueño. Cocido con leche, La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días y sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Levanta Rodrigo Rojas la pelota sobre la zona izquierda para Alfonso. Alcanza Alfonso, escapó de Villalba. Va Rubio Ñu, Alfonso va a rematar, perdió tiempo. ¿Qué hizo Alfonso? Lo dio a dos, pero se equivocó en el pase. Alborno con el rebote. Pelota arriba, Jiménez de cabeza. No pudo controlar. Es saque de meta para el conjunto de Luqueño. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Jorge. Que hay empate, señores. Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Saca Aguilar para Luqueño. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Instagram Beba y Flores. Bloquea hasta un 94% del calor con Santa Cripol. Encontrarlos en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Al más estilo Premier League, Germán, 10 minutos. Exacto, esa comparación es exacta. Cambió su forma de ser y su actitud. Por eso me retiré, señor. Señores, 10 de adición, 0-0.
Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNT, Cheporemoy. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Ingla Plata Empeños, tenemos 52 locales para tu comodidad. Visítanos en laplata.com.py. Juan José Jiménez para Rodrigo, se aproxima. Va Jiménez tocando para Rodrigo Rojas. Se defiende bien atrás el equipo de Luqueño, que se animó un poco más en estas partes más. Un disparo del travesaño del Bogado casi le da el gol en el cuadro auriazul, que ahora guarda intentando contragolpear. Va Jiménez, la pelota le queda a Rodrigo Rojas. Mueve bien Rubio Ñu. Juan José Jiménez apunta, va a rematar, tira. Cerca del poste derecho de Aguilar Niño. Que sigue insistiendo, que sigue buscando, porque repito, hasta aquí no está teniendo la puntería necesaria. Cuando tuvo puntería, enfrente se encontró Aguilar. En esta Jiménez. JJ Jiménez estuvo cerquita al 11 con una buena situación. El disparo de zurda que pasó cerquita a nada de ese poste derecho. Casi se vino el gol de local. Saque de meta para Luqueño. Materiales para la construcción, Ferro Parece la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Borgio. Ferro Parece, 43 años construyendo contigo. Cuando buscas calidad y seguridad en cables eléctricos, elegís Condel. Condel, marca del grupo Luminotecnia. Condel, calidad que respalda cada instalación. Se metía Alfonso, se le va la pelota a un costado lateral sobre la zona derecha en su terreno para Luqueño. Abobo presenta recolección y reintegro 8 al 10 de mayo, 21 horas, Teatro Guaraní. Entradas en abobo.com.py. Cada vez que cargas en Copetrol sumas beneficios con la app de Copetrol. Vamos, acumulas kilómetros y lo canjeas cuando quieras. Descargala, Copetrol, ¡vamos! Ya se presta para la gran cobertura de mañana nuestro jefe técnico, el ingeniero Damián Rescalde. Sí, que nos está acompañando ahora, mañana bien tempranito, matecito de por medio. Trabaja todo el equipo técnico y humano de Monumental, sí, el ingeniero, y en controles el máster, el capo ahí, Marcelito también. Listo, presto. Todo el equipo de Monumental Fútbol Grande a full al pie del cañón. Muy bien, señores, el partido 0-0. Una mamá de 10, comprando a partir de 250.000, tendrás cupones electrónicos para participar por 10 premios para mamá. Electroband, mejorando tu calidad de vida. Conéctate a la mejor experiencia de internet y entretenimiento en donde estés. Velocidad simétrica, 100% óptica y Neo TV gratis. Neo, la expansión de tu mundo. Buen pase para Cabañas, ganó fondo de cancha, carga Rubio Ñu, balón al área, Villagrano puro de cabeza. Bogado pifia, el rebote le va quedando a Lucena. Lucena toca la pelota sobre la presencia de Alfonso. Alfonso para atrás con Álvarez. De todas maneras, de todas formas, presiona Rubio Ñu. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños, más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción SPS. SPS, 30 años cuidando tu salud. Con el respaldo de Gómez y Par. Rodrigo Rojas tiene la pelota descargando en Blasi. Blasi que también va en busca del gol de Rubio Ñu. La pelota le queda a Cabañas metiendo la diagonal. Rodrigo Rojas, buena descarga, solo Juan José Jiménez. Va con todo, Rubio Ñu, cabecera del área. Juan José Jiménez encara, se manda la ofensiva sobre la banda derecha. Intenta Juan José, eludió la marca de Quintana. Va a rematar, no tiene ángulo. En la media luna al suelo, falta, tiro libre, peligroso para Rubio Ñu. Sanizar, 37 años de experiencia en el mercado. Porcelanato, cerámicas, celosas, griferías, accesorios para la construcción. Sanizar, proyectando juntos. En cada taller, en cada obra, en cada rincón del país hay una herramienta que no falla. Fácil, marca paraguaya, potencia que nos une. 48, cerca de los 49. Tiro libre, peligroso para el equipo local. Más de 1.600 médicos, cobertura en los mejores centros del país. Info al 021-248-8000. Opción de SPS. SPS, 30 años, cuidando tu salud con el respaldo de Gómez y Par. El partido se vive mejor desde la sede oficial de la hinchada al Quincho, con amigos asado y Múnich Original. Múnich Original, sponsor oficial de la hinchada. ¿Qué pasa, Germán? ¿Con quién se está tomando Ruiz? ¿Con Lucena? Con Roldán se estaba tomando Ruiz. Lo que pasa es que se enojó Roldán porque Giovanni Bogado se acercó. Justo cuando colocaba la pelota Octavio Alfonso para patear el tiro libre, se acercó Bogado y le punteó la pelota. Allí reaccionó Oscar Ruiz, se acercó Roldán también para enfrentarlo a Ruiz y ahí se produjo una discusión, un pequeño empujón. Ya quedó en la nada ello. ¿Cuánto va, Juan? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 50 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad del litro de aceite indica Jorge. Rubio Ñu, Luqueño 0-0. Y su seguro Chaco. Le va a pegar a la pelota Jiménez, está Rodrigo Rojas, Juan José Jiménez, es Alfonso. Octavio Alfonso, tiro libre, atención señores. 5 la barrera, expectante Alfredo Aguilar. La orden del juez. Alfonso tiene la chance de convertir para Rubio Ñu, tiro libre, remate a la barrera, tiro de esquina. Tupiru Villa, 30 años llenando tu hogar de felicidades. Y en esta no aprovechó todo, pero sí, se le dio el tiro de esquina al equipo de Rubio Ñu.
En comparación a ese muy buen tiro libre de Diego Delgado, esta vez no superó la barrera, pero igual de arriba va a buscar el equipo ñuense llevarse el gol de la victoria cuando aquí hay empujones en el área y Benítez está sacando tarjetas. Por suerte es árbitro y no policía Benítez. Imagínate si era policía y tenía arma. Cada cosa que iba a hacer allí Benítez, porque en el inicio se mandó dos grandes y eso que una le salvó el VAR, la otra le enviaron el VAR, pero igual nomás dijo no. Por suerte es árbitro y no policía. Tiro de esquina, pelota arriba, saca la defensa Roldán y Ruiz fueron amonestados cuando va Alfonso, pelota al área, Alfredo Aguilar se queda seguro con el esférico. Y el gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. En San Justo Hierro, ángulos, planchuelas, chapas y mucho más, accesos, surcas y perfectos, Socorro y en pintas al 0983308813, redes San Justo Hierro. ¿Está sentido quién? Alexis Villalba es el que quedó sentido allí con ayuda de Riveros. Ya se pone de pie. Fútbol paralizado, salida para Luqueño. Fortivitan, fortificado con vitaminas y minerales que acompañan tus defensas. Yogur Fortivitan de la Holanda, una forma práctica de sumar vitaminas a tu vida. Estudia con espacios modernos, prácticas reales, flexibilidad. Brasilia 1100, WhatsApp 0984444037. Universidad Americana, así quiero estudiar, así es la americana. Juegue, le dice el árbitro al arquero Alfredo Aguilar. Desplaza la pelota en terreno enemigo, buscando por arriba Ángel Benítez, le va quedando a Quintana, retrocede sobre Alexis Villalba, viene la marca por ahora de Alfonso, recupera para Rubio Ñu. Camiones JM se ha adaptado a tus necesidades y diseñados para hacer tu solución logística con el respaldo de Chacomira Automotores. Con Recuperal activa tu energía, extrae una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperal, un producto Adyen, evolucionamos juntos. De a poco termina, señores, 52 de juego, hasta los 55 el partido. Pelota para el equipo de Rubio Ñu. Colección Shell Albirroja de Playmobil lleva una de las 7 figuras sorpresa. Carga 100.000 en estaciones adheridas más 54.000 por cada sobre. Shell, sponsor oficial de la Albirroja. Afíliate, emprendedor, docente, médico, personal de servicio, catedrático, alumnos de universidades y jubilate a los 55 años. Info al 218-4000. Caja Mutual. Carga Jiménez, busca el gol Rubio Ñu, pero se cierra bien atrás. Tampoco Jiménez suelta el pase. Le termina cometiendo falta Ángel Benítez, respira Luqueño, tiro libre para el equipo visitante. Vení a divertirte en el Casino Slab del Sol, tenemos máquinas de última generación, restaurantes, estamos en el Shopping del Sol. Catedral Weekend hasta el 50% de descuento con todo medio de pago, delivery al 627-7000. Farmacias Catedral, amamos cuidarte. Se está yendo el juego en cancha de Rubio Ñu, 0-0. Cinto de material Santa Rosa, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Cinto de material Santa Rosa. Supli, Toledo de confianza hace más de 70 años. Hasta el 70% de descuento en productos seleccionados. Automóvil Supli, legítimo, original y auténtico. La pelota sobre la banda derecha en poder del equipo local con Víctor Cabañas. Sabe que se le agota el tiempo a Rubio Ñu. Jugó prácticamente gran parte del juego con un hombre más. La expulsión al minuto 17, la etapa inicial de Balbuena, lateral izquierdo de Luqueño. Pelota sobre Roldán. Roldán tiene el esférico cortando. Viene mitad de terreno Ángel Benítez. Recoge bien otra vez. Va cargando Alfonso. Tira. Aguilar. Retrocede. Manotía. Ahí va al ángulo. Tiro de esquina para Rubio Ñu. Tupirubilla, 30 años llenando tu hogar de felicidad. Del ángulo termina sacando a Lía Aguilar ante el tiro de Alfonso, que se había desviado antes en las piernas del defensor de Luqueño. Insiste, busca, quiere. En esta sí tuvo puntería, pero salvó Aguilar. Despega la pelota sobre la zona derecha. Rodrigo Rojas, balón arriba, cabezazo. Gol, 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 gol. Banderina arriba, banderina arriba, banderina arriba. Convirtió Lucena, banderina arriba, niño. Festejaban todos los de Rubio Ñu. Ahora los que terminan festejando son los de Luqueño. Igual es para analizar allí el movimiento. Sí. Tres cuerpos estaba adelantado allí. Aunque le pegan el pecho. En Viesnian, En Viesnian. Igual venía, estaba. Primero pensé que era en su propio compañero, pero estaba por lo menos tres cuerpos adelantados en esta. Y veremos la acción, el dramatismo final. Está tapando todo Aguilar. ¿Qué pasa en esta última? Si eso no, el offside que dicen desde el VAR. ¿Cuánto va? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 55 minutos, segunda etapa, Petro Chaco. Precio, calidad del litro exacto, indica Jorge. Rubio Ñu, Luqueño, 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Señores,
El árbitro dice, ¿qué pasó, Germán? Terminó. Final del partido. No se va a revisar nada, porque en principio pensamos. Pasa que rebota en realidad. No es que es intento de despeje del de Luqueño. Ya estaba adelantado. Allí pasó nuevamente la reiteración. Y si termina rebotando en el jugador luqueño, no es que es una habilitación directa en esta. No hay tiempo. Final del partido. Final del juego en Arboleda. Fecha 19 del campeonato. Empataron Rubio Ñu Luqueño 0-0. Fútbol a lo grande. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge el Niño Sosa en una presentación de Quitadol. Para cada dolor hay un Quitadol. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751. Y llámenos al 729-6060. Fleming. Estilo campo. Tu parrilla preferida. Germán. Gracias, Jorge. Hay desazón en el público de Rubio Ñu después de lo que ha sido este empate jugando como local. Señor, voy a hacer un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Qué se puede decir después de este empate, jugando tanto tiempo con uno más en campo y terminando en igualdad? Yo creo que los muchachos no jugaron para ganar. Tuvimos la brillante oportunidad de mandarle al fondo a Luque y todo se hizo mal. Se perdió una gran oportunidad, sobre todo. Yo entiendo que el lamento de ustedes es la oportunidad de salir de las rojas de descenso, ¿no? Un rival directo y encima contra el que tuvieron superioridad numérica. La verdad es que tuvimos una oportunidad y era un rival directo que hombre menos hizo partido. Usted, ¿usted qué cree que le faltó al equipo? ¿Mayor intensidad al momento de recuperar la pelota, al momento de atacar? ¿Por dónde cree que pasó este empate? Yo creo que para la forma de atacar era lo ideal. Era muy... y así no se puede ganar. Gracias, señor. Eran las palabras de un hincha de Rubio Ñu. Seguimos recorriendo aquí un ratito el sector preferencial. Amigo, un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Hincha de Rubio Ñu, me imagino frustrado después de lo que ha sido este empate contra un rival directo y sobre todo con el adicional de haber jugado con uno más prácticamente todo el partido. Sí, frustrado, pero realmente dentro de todo contento otra vez porque se nota que dentro del equipo hubo una mejoría que tenemos nuevo DT. Hoy faltó el gol nomás, pero estamos por buen camino. La demostración del equipo en ataque, ¿te gustó los movimientos de los jugadores, los movimientos con pelota? Me gustó. Siento que nos faltó el gol nomás, eso nomás faltó. Y la verdad que es difícil jugar con un rival como Luque. Trata de hacer hora, traba todo el juego, no se puede, pero bueno, hoy faltó el gol. En ese sentido, entonces lo que debería trabajar Jiménez es solamente la cuestión de la contundencia. Exactamente, la definición nomás. Ya ahí el último paso te iba a decir. Porque dentro de todo hubo buen juego, hubo buen toque. La verdad, se nota muchísimo el cambio. Gracias, amigo. Dale. Eran las palabras de otro hincha de Rubio Ñu. Es una opinión un poco dispara a lo que habíamos escuchado inicialmente, Jorge. Porque al otro directamente no le gustó el planteamiento de Jiménez al momento de quedar con uno más. En este caso, este segundo hincha sí aprueba lo por Jiménez y que solo considera que solo faltó la contundencia. A ver, seguimos recorriendo por aquí. Amigo, un ratito para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. ¿Cómo se toma este empate? ¿Frustrado? ¿Se aprueba de todos modos lo planteado por el equipo? ¿Por dónde crees que pasa? Y yo creo que este empate con sabor a victoria, la verdad que no nos salió nada. Fue mala suerte lo que tuvimos y creo que ahora se viene un rival que es difícil lo demás y vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, o sea, vos valorás igualmente el punto, más allá de que se haya jugado con uno más, igual o más. Sí, igual, pero no tuvimos suerte esta vez en este partido. Faltó la contundencia, ¿no? Habrá pegado dos veces el travesaño, en el primer tiempo también tuvieron sus chances, faltó la contundencia. ¿Eso crees que lo que debería trabajar Jiménez, verdad? Sí, exactamente, así mismo. Trabajar todo eso y seguir metiendo. Ahora seguimos invictos con este profe y yo creo que vamos a seguir así. Este profe sabe lo que tiene que hacer y creo que para otra fecha ya planificar mejor las cosas. Gracias, amigo. En las palabras de otro hincha de Rubio,
aprueba lo realizado por el conjunto ñuense, diciendo que o por lo menos 2 de 3 coinciden en que solamente la contundencia fue lo que faltó esta noche, pero sí, con el sinsabor de no haber podido salir de esa zona roja del descenso ante la oportunidad que tenía esta noche y más todavía jugando de local, Jorge. Excelente, completito tu trabajo, Germán. Abrazo grande, señor. Nos reencontramos mañana tempraneramente. Vas a estar allí en la conexión de Recoleta Cerro. Exacto, desde el estadio Arsenio Erico de Barrio Obrero. Allí estaremos mañana. Saludos a la audiencia de Fútbol a lo Grande y Radio Monumental, Jorge. Será hasta la próxima. Excelente, gracias, señor. Hasta la próxima. Alfredo Aguilar, figura del partido, gentileza de Tigo Sports. Escuchamos a Alfredo Aguilar. Bien lo decías vos, un equipo sacrificado.